I'm very happy to be here. I want to thank you so much for coming. And just a quick question of how many people here are quite familiar and have an established meditation practice? You just put your hand up. Okay. Lo que encuentro útil es que voy a comenzar con lo básico de la meditación. La razón de ello es porque hace un par de años, en un retiro en los Estados Unidos, Lama Zopa Rimpoché, mi maestro principal, que es el director espiritual de este centro, revisó con nosotros la postura de meditación básica, llamada la postura de los 7 puntos de Vairochana. ¿Cuántas personas aquí están familiarizados con esa postura? Entonces muchos no lo están, otros sí. Esta es la postura básica de meditación que hemos escuchado desde que empezamos a meditar. Para mí, cuando yo oí que Rinpoché iba a revisarla, debido a que era algo tan básico, mi mente se desconectó un poco, diciendo, bueno, sí, eso ya lo sé yo. Pero después lo escuché y fue como si nunca lo hubiera oído antes, esta enseñanza. Y lo que sí os digo es que cuando escuchéis las enseñanzas, aunque penséis que es muy básico, prestad atención, porque quizá recibáis algo que no hayáis recibido antes. Para meditar bien es muy útil que tengamos la postura adecuada de cuerpo y también la postura adecuada de mente para tener un buen fundamento, y de eso hablaremos más. Hablaremos de cómo trabajamos con eso en nuestra vida diaria tan ocupada. Vamos a recorrer la postura. Para empezar, lo más importante es la espalda, la espina dorsal. Entonces, que la espina esté derecha. Sabemos que no está porque tiene una curvatura, entonces intentar extenderla tanto como podamos. Entonces, en una silla, esto es lo que añadió Rinpoché, como si sus laterales se alargaran. Yo antes nunca había pensado en ello. Que aquí en tus laterales ellos se alargan. Y entonces eso me proporciona un poco más de extensión en lo que me puedo enfocar. Entonces lo primero es la posición de la espalda. Después están las piernas. Si te sientas en un cojín en el suelo, adopta una posición de piernas cruzadas, cualquiera de ellas, en la que te sientas cómodo o cómoda. Pero un truco. Entonces cada cuerpo es distinto, cada persona tiene un cuerpo diferente, experimentar con diferentes tipos de cojines. En la mayoría de los centros hay cojines redondos muy bonitos y no tienen nada malo, pero mi cuerpo, mis piernas, si me siento en ese tipo de cojín, se me duermen. Entonces yo utilizo o bien una manta doblada o un cojín cuadrado. Me siento con el coxis sobre la esquinita. Entonces lo bueno es que las caderas estén algo levantadas, pero tenéis que experimentar. Algunas personas necesitan unos cojines más altos, otros más bajos. Algunas personas les gustan redondos, otros cuadrados. Tenéis que experimentarlo. En casa podéis probar distintos cojines también aquí. Si te sientas en una silla, lo importante es que los pies estén
sin cruzar, sino derecho, de manera que el cuerpo esté en equilibrio. Y está muy bien poner un cojín debajo, bajo los pies, porque la mayoría de las sillas están hechas para personas de 3 metros de altura. Entonces, tú quieres sentir que tu cuerpo está en equilibrio. La posición de las manos, con las palmas hacia arriba, la derecha sobre la izquierda, los pulgares se presionan uno contra el otro para formar un pequeño triángulo a la altura del ombligo. Este triángulo recuerda la etapa de la completación de prácticas superiores y se apoya en el cuerpo. Si ves a Lama Zopa Rimpoché cuando se sienta, sus brazos sobresalen un poco. Lo que sucede es que nosotros no estamos cómodos en esa posición, no estamos cómodos así. Nos gusta bajar las manos, pero si tú bajas las manos, entonces te vas a inclinar un poco. Y los hombros tienen que estar redondeados, tienes que comprobarlo. Es una postura de alerta. Lo otro es que en el sistema de energía sutil que hay en el cuerpo hay vientos sutiles y cosas así. Y hay un canal que baja por la palma hasta los pulgares y se llama la vena de la bodhicitta. No es algo que puedas ver si tú abres el cuerpo, no lo vas a ver, no es algo físico necesariamente, pero cuando tú presionas junto a los pulgares, eso puede tener como resultado que contrarreste los engaños en la mente, los desequilibrios que hay en la mente, y eso es lo que queremos cuando estamos meditando. También puede, como dice alguno de mis maestros, puede abrir el chakra del corazón, la rueda del corazón, y eso hace que la mente se mantenga espaciosa, en calma. Los brazos, por tanto, sobresalen como alas. La ala es un ave. Esta ala, y todo es muy simbólico en el budismo tibetano, esta ala representa la bodhicitta, el método que utilizamos para alcanzar la iluminación, el corazón bondadoso. La bodhicitta es un término sánscrito y significa una actitud de iluminación. Bodhi es iluminación y chitta es mente. La mente de la iluminación. Yo quiero alcanzar la iluminación para beneficiar a todos los seres vivos. Ese es este lado, el método, nuestro camino. ¿Cómo me quiero iluminar? ¿Cómo quiero estar en el mundo? Con un corazón completamente abierto, bondadoso. Este brazo es la visión, la vacuidad, la sabiduría que comprende la vacuidad. El significado es que nosotros fundamentalmente y toda la realidad carecemos de una naturaleza inherente y concreta. Es ausente de eso, carece de eso. Es algo que nosotros imputamos, esa concretitud, esa concreción la imputamos. Es algo de lo que hablaremos. Si no nos da tiempo hoy, pues lo hablaremos mañana. Por tanto, los brazos sobresalen y quizá nos sintamos que eso es duro para nuestros hombros. Si queréis, podéis tomar vuestras escápulas y bajarlas un poco en la espalda. Y poco a poco, con el tiempo, vuestro cuerpo se irá adaptando a esta postura. Para daros una idea, cuando yo empecé a meditar, yo estaba al final de mi veintena, de los años, cuando yo tenía 20 y tantos años, mucho más joven que ahora, y casi no me podía sentar más allá de 10 minutos. Y familiarizándome con esta postura, sentándome mucho así, mi cuerpo se fue adaptando. Y ahora mismo está muy cómodo cuando se sienta así. Y lo mismo lo podéis hacer vosotros. Como he dicho, al principio no es algo cómodo, pero, como decíamos anoche, practicadlo.
Haced todo lo que podáis. Y está muy bien que vosotros, cuando estéis ya sentados, cambiéis un poquito la postura, que la ajustéis, pero para hacerlo sin molestar a los que están a vuestro alrededor. También para mostraros lo rápido que se pueden adaptar las cosas, sentarse en esta postura. A veces yo he dirigido meditaciones en el curso de noviembre de Copan, en un curso que duró un mes, en nuestro monasterio de Nepal. Es un mes y hay unas 350 personas de todo el mundo. Y cuando yo dirijo la meditación por la noche, el maestro me indica que yo lleve la meditación durante media hora, descanse un par de minutos para que se pueda levantar la gente, estirarse y después otra media hora. A la mayoría de la gente le cuesta trabajo sentarse una hora entera. Entonces la primera semana yo digo, vale, relajaos, descansad, levantaos, y casi todo el mundo se levanta. Y cada semana, a medida que va pasando el tiempo, menos y menos personas se van levantando durante el descanso. Ya no necesitan tanto descanso. Y la última semana, el último día, llevé la meditación y dije, por favor, cuando llegó el momento, levantaos si necesitáis, estiraros. Y nadie se levantó. Un mes solamente tardaron en que se adaptara el cuerpo. Entonces, haced lo que podáis. La cabeza se inclina un poquito hacia adelante, es como que está subyugada un poco. Si estás así hacia arriba, tienes distracción mental. Si estás aquí abajo, te entra sopor, te vas a dormir. Los ojos están ligeramente cerrados, tocando hacia la punta de la nariz o hacia el suelo en el espacio frente a ti. Los labios están ligeramente unidos. Los dientes ligeramente separados. Y la lengua se puede doblar para tocar el paladar, la parte superior del paladar, la parte que hay en el paladar detrás de los dientes centrales. Eso puede reducir la salivación, que hace que tengas que estar tragando. Y eso puede ser una distracción durante la meditación. Tienes que encontrar tu camino, tu forma en esta postura, la postura de 7 puntos de Vairochana. Vairochana es simplemente un aspecto de la conciencia iluminada que nos trae en esa forma. Y permite que haya una respiración normal, que se vaya moviendo por tu sistema. Okay, so let's explore the posture of the mind. Vamos a explorar la postura de la mente. Because we have our body in one position. Porque tenemos el cuerpo en una posición. And now we want to orient our mind in a good way. Y también queremos ahora orientar la mente de una buena forma. So after checking again how you're feeling, entonces comprobamos otra vez cómo nos sentimos. We can further enhance a spacious feeling in your mind. Y podemos como incrementar una sensación espaciosa en nuestra mente. By setting a good motivation. Y eso lo hacemos estableciendo una buena motivación. We can uplift a negative feeling in the mind and transform that. Podemos como elevar esa sensación negativa que podamos tener en la mente y transformarla. By setting a positive motivation. Y la forma de hacerlo es estableciendo una motivación positiva. In this tradition, we are very focused on benefiting all living beings. En esta tradición nos centramos mucho en beneficiar a todos los seres vivos.
The best way we can do that is to become fully enlightened, Y la mejor forma que podemos hacerlo es alcanzando la iluminación completa, as then you're free of all fear, porque entonces estarás libre de todo temor, you're omniscient, all-knowing, serás omnisciente, es decir, conocerás todo, and have fully manifest all the good qualities. y tendrás manifiestas completamente todas las cualidades positivas. Your mind merged with wisdom and compassion, Tu mente se fundirá, se fusionará con sabiduría y compasión, loving kindness, con el amor bondadoso, everything positive. todo lo que sea positivo. So that's the means, that's the way we traverse through to get to the place where we're unlimited in helping all living beings. Ese es el camino, ese es el medio que utilizamos para atravesar ese sendero y llegar al estado en el que podamos ser del máximo beneficio para todos los seres vivos. In this tradition, the purpose of our lives is to perfectly serve all living beings. Y en esa tradición el propósito de nuestra vida es poder beneficiar, poder servir de manera perfecta a todos los seres vivos. That's where you actually get your happiness from. Y de ahí es donde extraemos nuestra felicidad. So if that's something that interests you, Entonces, si eso es algo que te interesa, feel free to roll that into your motivation, siéntete libre de incorporarlo a tu motivación, but definitely directing our awareness in a positive way. pero es seguro que dirigir nuestra conciencia de una forma positiva, Set that intention establecer esa intención for our time together today durante el tiempo que vamos a estar juntos hoy, and all the activities of the rest of your day. y también podemos hacerlo para todas las actividades que vayamos a hacer durante el día de hoy. And in order to meditate well, Para meditar bien, we really have to come from a relaxed place. tenemos que estar en un lugar relajado. We rush in from our busy lives. Nosotros hemos llegado corriendo de nuestra vida tan ajetreada, You have a wish to meditate. tenemos el deseo de meditar, You sit down on a seat te sientas en un asiento and you expect to be able to have the mind very calm and concentrated. y esperas tener la mente muy calmada y concentrada. It's not realistic. Pero eso no es realista. We have to get ourselves in the mood. Tenemos que entrar en ese estado. So let's start at the very top of our head. Entonces vamos a comenzar por la parte superior de nuestra cabeza. Just take a couple of minutes. Tómate un par de minutos Work yourself all the way down through your entire body, y recorre todo el cuerpo hacia abajo, noting any places you may be holding tension. notando cualquier lugar en el que haya tensión. Check your breath, having a normal, natural breath moving through your system. Y comprueba que tengas una respiración normal que recorre todo tu sistema. And use every inhalation to bring space into any tense areas in your body. Y utiliza la inhalación para llevar espacio a cualquier zona donde haya tensión en el cuerpo. Use every exhalation to release that tension. Y utiliza la exhalación para liberar, para soltar esa tensión. Check your forehead and your jaw, Comprueba cómo tienes la frente, la mandíbula, neck and shoulders, el cuello, los hombros, lower back and hips. la parte inferior de la espalda, las caderas. These are places we store a lot of tension. Son lugares donde acumulamos mucha tensión. And slowly bring yourself to as comfortable a space as possible. Y poco a poco ve llevándote a ti misma a un lugar donde estés tan cómoda como sea posible.
If you'd like and you have time in your normal practice, Si quieres, en tu práctica habitual, you can do various breathing exercises puedes hacer diversos ejercicios de respiración to clear out the subtle energy systems in the body. para aclarar los sistemas sutiles de energía que hay en el cuerpo. So we'll try the 9-round breathing. Entonces vamos a probar la respiración de las 9 rondas. Begin by closing off your left nostril. You can do so with your finger. Podemos taparnos el orificio nasal izquierdo, lo hacemos con el pulgar derecho. We're going to inhale deeply through our right nostril. E inhalamos profundamente por el orificio derecho. As you exhale, close off your right nostril. Y al exhalar, tapamos el derecho Exhale deeply through your left. y exhalamos profundamente por el izquierdo. Imagining you're lessening anger and hatred in your mind Imaginando que estás reduciendo el enfado y el odio en tu mente. 3 times. Eso lo hacemos 3 veces. Then we reverse. We close off the right nostril. Y ahora lo hacemos al revés. Cerramos, tapamos el derecho We inhale deeply through the left. e inhalamos profundamente por el izquierdo. When we exhale, we close off the left nostril. Y cuando exhalamos lo hacemos al revés, tapamos el izquierdo y exhalamos por el derecho. Exhaling deeply through the right nostril. Profundamente por el derecho. Imagining you're lessening attachment and desire in your mind E imaginamos que reducimos el apego y el deseo en la mente. 3 times. 3 veces. Final round. La última ronda. We inhale through both nostrils. Inhalamos por ambos orificios Exhale through both nostrils. y exhalamos por los dos también, Lessening confusion and ignorance in our mind reduciendo la confusión y la ignorancia en nuestra mente. 3 times. 3 veces. And slowly allow the mind to settle on a normal, natural breath. Y poco a poco permite que la mente se establezca en una respiración normal. There are various breathing meditations some of you may be familiar with. Hay diversas meditaciones en la respiración, quizá algunos de vosotros estén familiarizados con ellas. We use the breath as a settling meditation. Utilizamos la respiración como una meditación para establecer, para calmar. In our tradition, we don't focus a lot on the breath as in some other Buddhist traditions. En nuestra tradición no nos enfocamos mucho en la respiración, como sucede en otras tradiciones budistas, But it's helpful to settle the mind. pero nos resulta útil para establecer la mente, para calmarla. You can focus on the space just outside the nostrils, Te puedes centrar en el espacio que hay justo fuera de los orificios nasales, where the air enters in and leaves the body. Cuando el cuerpo entra y deja el cuerpo. You can focus on the rising and falling of your abdomen. También te puedes centrar en el abdomen cuando se hincha y se deshincha al respirar.
You could focus on the air coming in. Puedes centrarte en el aire que entra, Notice the expansion of the lungs, notando la expansión de los pulmones, shifting of the abdomen. los cambios en el abdomen Upon an exhalation, y en la exhalación, the contraction, la contracción and the air up and out the nostrils, y el aire que sube y sale por los orificios nasales. whichever is more comfortable for you. Lo que sea más cómodo para ti. Just for a moment, keeping the mind there. Y durante unos momentos manteniendo la mente ahí. Should the mind wander, Si la mente divaga, simply observe simplemente la observas, without any further elaboration or story. sin crear ninguna elaboración, sin montarte ninguna historia. Gently bring the mind back to the breath. Simplemente traemos con suavidad la mente de nuevo a la respiración 5 minutes. durante 5 minutos.
Please relax relajado por favor, and slowly open your eyes. y poco a poco ir abriendo los ojos. We have a wish to meditate. Nosotros queremos meditar, tenemos ese deseo. As far as helping your mind to choose kindness, A ver, ¿qué quiere decir? Porque depende. Mientras que tú quieres que tu mente también desarrolle esa bondad, because I think our title is Choosing Kindness, pues creo que el título es, ¿cómo es en español? Elegir la amabilidad. Empathy, Emptiness, and Empowerment in Challenging Times. Okay. Empatía, vacuidad y empoderamiento en tiempos cambiantes. Sí, empoderamiento, por Dios. Es una palabra que... Vale, dime cuál digo. Because empowerment in Spanish is very difficult No, to no es translate. empoderamiento, no Okay. existe esa palabra, es dar poder, pero bueno, es horrible. She doesn't like that word, the way it's translated. Okay. But I don't find a better word. Please, some gentleness with our interpreter, please. It's a very difficult job, what he's doing. So, normally it's a course I teach. Es un curso que normalmente yo enseño, So it's not really a retreat thing, so I will build in some ideas. entonces realmente no está concebido como un retiro, pero lo que voy a hacer es que voy a traer algunas ideas al retiro. So in order to orient our mind with kindness Entonces para orientar nuestra mente hacia esa bondad, con esa bondad, and to develop these qualities of empathy y para desarrollar estas cualidades de Okay. empatía, by understanding the nature of reality, emptiness, mediante la comprensión de la naturaleza de la realidad, que Okay. nos va a cuidar, it can be very empowering eso nos puede dar mucho poder to direct our mind in the right way, para dirigir nuestra mente en la dirección adecuada, making you happier and more peaceful, haciendo que te sientas más feliz y estés más en paz, which is what everybody wants. que es lo que quiere todo Okay. el mundo. So let's be realistic about the meditation practice, Por tanto, tenemos que ser realistas con respecto a la práctica de meditación, because this is a fantastic support for you porque es un soporte, un apoyo fantástico para ti in this passage, the topic we've discussed. en este pasaje o en este tema que estamos discutiendo. Okay. Many of you are active, busy, working people. Muchos de vosotros sois personas que trabajáis, que estáis activas, que estáis muy ocupadas, Some of you are busy with family obligations. y también algunas estáis muy ocupadas con las obligaciones familiares. You may have a partner, Quizás tengáis pareja, children, hijos, parents you're helping. padres a los que tienes que ayudar. So when you want to meditate, Entonces, cuando tú quieres meditar, okay, some basic direction. entonces necesitas una dirección básica. Again, you can't rush in from your busy life, sit down and expect everything to be very shanti, right? Entonces no puedes esperar llegar así con todo estresado de tu vida tan ocupada, sentarte y esperar que todo te vaya fantásticamente en la meditación. It's not realistic. Eso no es algo realista. And then you sit, Entonces tú te sientas the mind spinning y la mente empieza a dar vueltas through all your activities. por todas tus Okay. actividades. So you get frustrated Entonces te frustras and then no interest in meditation. y pierdes el interés en la meditación. Or we're sitting like this. O nos sentamos así. I see people sometimes the beginning of a retreat, Veo personas a veces al principio de un retiro and Westerners like ourselves, y las occidentales como nosotros we have these ideas about meditation, tenemos ciertas ideas sobre la meditación, but they're not always based in reality. pero no siempre se basan en la realidad. So when I notice people, we start and I say, okay, people that are very experienced, Entonces cuando empezamos yo noto cómo está la gente, hay personas que están muy experimentadas, okay, find a comfortable posture, encontrando postura cómoda, and then I look around entonces miro alrededor and people are like, y la gente está así. that's not meditation. Eso no es Okay. meditación. One of my lamas told us in a retreat, Uno de mis lamas nos dijo en un in retiro, order to meditate well, para meditar bien, you have to thoroughly disengage your nervous system. tienes que desenganchar completamente tu sistema nervioso. Well, that's not normal for us to disengage our nervous system. Y eso no es normal para nosotros, desenganchar nuestro sistema nervioso. But that's why I did the 2 minutes to relax.
Por eso hice esos 2 minutos para relajarnos. It's a very key part of meditation. Es una parte muy clave de la meditación. So we started with physical posture. Entonces empezamos con la postura física We took some time to explain, y dediqué un tiempo a explicarlo, but the more that you do it, pero mientras más lo haces, your body will just know where to sit. tu cuerpo sabrá lo que es eso. 2 seconds. En 2 segundos podrás hacerlo, Because we don't have a lot of time to meditate. porque no solemos tener mucho tiempo para meditar. So you're not going to spend 45 minutes getting into the posture. You'll be like, I know, I got this. Entonces tú no puedes dedicar 45 minutos a coger la postura. Y aquí Okay. llega un momento que tú ya la cojas así rápido. Everybody with me? ¿Todo el Everybody? mundo me estáis siguiendo? ¿Entendéis Okay. lo que quiero decir? Okay. So I got the posture. Entonces yo adopté la postura. One of the most important parts now, Y una de las cosas más importantes ahora your motivation. es la motivación. Okay. Before any activity you do, Antes de cualquier actividad que hagas. if you want to have a little bit more succulence, tastiness, Si quieres si cogerle cierto gusto a lo que estás haciendo, a little bit more positivity, quieres tener más positividad, okay? Make sure your mind is oriented with a good motivation. asegúrate de que tu mente está orientada con una motivación positiva. So important. Es muy importante. What normally happens Lo que sucede habitualmente is we're engaging in an activity es que nos involucramos en una actividad with no real intention. sin intención real. We're just streaming through a number of activities through the day. Nosotros simplemente pasamos por un montón de actividades a lo largo del día, And we have a lot of distractions. con muchas distracciones además. So what happens is, and just think for a moment, when you wake up in the morning, Piensa en un momento cuando te despiertas por la mañana. I'm going to give you an exercise to do in the morning. Os daré un ejercicio para que hagamos por la mañana. But just to be honest, when you wake up in the morning, in bed, lying in bed, waking up Cuando te despiertas por la mañana en la cama, estás todavía en la cama, waking up naturally or waking up with an alarm, ya sea que te despiertes de forma natural o con un despertador, doesn't matter. no importa. What are your waking thoughts? The first moment. What's happening in your mind? ¿Cuáles son tus primeros pensamientos al despertarte? Ese primer momento, ¿qué sucede en tu mente? Anybody? ¿Alguien puede decirlo? I'm late. Bueno, yo desde que I'm late. I'm Muy late. tarde. What? Who said? Somebody? Sí, bueno, yo desde que he hecho el retiro, pues eso, el despertar del compromiso del yoga del despertar. Yo en concreto ese. Lleva Rajogini, ¿no? She did the retreat with Rinpoche, for Rajogini retreat. So the first thing is the commitment of the waking up yoga. Okay. So were you in May, June in France? Mhm. Okay. Yeah, very nice. Yes. Wonderful retreat. Sí. And that is, as soon as you come into consciousness, that's what's happening for you? Entonces, en el momento que tú tienes conciencia sobre lo que pasa en ti, ese es el primer pensamiento. Tengo dos dudas, no sé si tomar refugio o hacer el yoga del despertar. She doesn't know well if she should first take refuge or first the waking up yoga. Okay, but that's the first thing that Pero eso es is, lo primero que hace. Lo primero, a veces me enrollo con el sueño que acabo de tener. Sometimes she thinks about the dream she has already had. okay, nice, yeah. Bien. Other ways we wake up? Otra forma de despertarse. Dar gracias por un día más. Grateful for the day? Yeah. Great. Yo creo que primero no hay mucha consciencia en el instante. Luego hay motivación. Cuando uno hace, como dice Inés, lo que tenga uno de motivación. Pero es un instante posterior. Yo creo que con consciencia el instante invade el sueño, qué hora es o algo así. El primer instante. Luego ya si tienes consciencia de práctica, es un instante posterior. She said that the very first moment, there is not much awareness, so whatever comes, you're a bit drowsy, you're a bit asleep, yeah. But the second moment, then motivation. But the first moment, there is not much awareness. Right. Did you ever notice that first moment? ¿Alguna vez notáis ese primer momento? Right. So some of us know about refuge. Algunos de nosotros conocemos lo que es el Okay. refugio. We take refuge in the Buddha, Dharma, Sangha. Tomamos refugio en Buda, Dharma y Sangha. Okay. Buddha, historical Buddha, like the statue, or the omniscient mind. Tomamos refugio en Buda, que puede ser el Buda histórico, como el que aparece en la estatua, o en la mente omnisciente. Through learning the qualities of the Buddha,
Nosotros aprendemos cuáles son las cualidades del Buda, fearlessness, la intrepidez, omniscient mind, la mente omnisciente, perfect good qualities, cualidades perfectas y on and on positivas, and on, etcétera, like that. etcétera. That would inspire me to want to seek protection from this being. Y eso me va a inspirar para que yo busque la protección de este ser. Dharma, El Dharma, the teachings, las enseñanzas, philosophy, la right? filosofía. Really the teachings on emptiness, Realmente las enseñanzas sobre vacuidad. okay? Something that cuts out the root of your suffering. Algo que puede erradicar la raíz de tu sufrimiento, arrancar de raíz. Well, that can protect my mind. Y eso puede proteger mi mente. Sangha, Sangha, spiritual community, la comunidad espiritual, could be like the center, puede ser el centro, community at the center. la comunidad del centro, It could be monks or nuns, more specifically, más específicamente monjes y monjas, and those who've had a direct perception of emptiness, y aquellos que tienen una percepción directa de la vacuidad, the nature of reality. la naturaleza de la realidad. So we like to think we orient our mind with that refuge, Nosotros intentamos queremos orientar nuestra mente hacia ese refugio, but sometimes the very first waking moments, if you really check, pero algunas veces ese primer momento al despertar, si lo analizáis, the refuge we have, I'm not sure it translates to Spanish very well, el refugio que tenemos, no sé si se puede traducir muy bien al español, are three jewels son of refuge. hay tres joyas de refugio. Instead of Buddha, Dharma, Sangha, En vez de Buda, Dharma y Sangha, isn't sometimes it me, myself, I? no es a veces yo, mi, lo mío, o algo así, que en inglés hay más diversidad ahí. So, Yo, mí mismo, o algo así, ¿no? so sometimes we wake up. How many of you wake up with your lists, your agenda, all your activities? ¿Cuántos What I have to despertáis con do? vuestra agenda, Yeah. vuestra lista de cosas que tenéis que hacer? Thank you, right? Gracias. People are shy. They don't want to Las say. personas Okay, it's te normal. decía algo, pero es normal. Got all the, some people wake up thinking about their children, very normal. También es muy normal que algunas personas se despierten pensando en sus hijos. I know people that wake up with a groan, like, oh, Sí, hay personas que se despiertan como con una, no sé cómo se traduce, como una protesta, ¿no? okay. This is the beginning. Una queja, ¿no? Sí. This is another day of your precious human rebirth. Y este es otro día de tu precioso renacimiento humano. Precious day to transform your mind. You get another day. Tienes otro día, un día precioso para transformar tu mente. So, just to be honest with our minds of how we wake up, so being realistic with the meditation practice, Entonces, siendo honestos con nuestra mente, con la forma con la que nos despertamos, con nuestra práctica de meditación, that motivation is so important esa motivación es tan importante because I am a little bit taking control of my mind porque estoy tomando un poquito de control sobre mi mente. before all the distractions pull that energy away. Antes de que todas las distracciones me roben la energía. I got my list, I got to do all these things today, Tengo mi lista, tengo que hacer todas estas cosas. and then I have to call that person back and do that and do all that, Y después tengo que devolver la llamada a esa persona, y tengo que hacer esto otro. and I don't really want to have that meeting with that Y person, realmente no quiero tener esa reunión con esa persona, and all my emails, y todos los emails, and all this person at work I don't like, y todo este trabajo personal que no me gusta. and then I have to think about what I'm going to make for dinner tonight, Y tengo que pensar lo que voy a hacer de cena esta noche, and on, etcétera, etcétera. So just in bed I'm already like, okay? Y ya estoy en la cama y ya estoy así. So we'll talk about a new way to wake up. Entonces vamos a hablar de una forma nueva de despertar. But what the motivation does, Y lo que hace la motivación I'm telling my mind where I want it to go. es que le estoy diciendo a mi mente hacia dónde quiero ir. Your mind is like a wild horse, right? Tu mente es como un caballo salvaje, Rearing up. que se está poniendo, levantándose de patas. So sometimes I visualize a little bit A veces lo visualizo, that the horse has que reins, el caballo tiene riendas, and this is where I'm going. y yo le estoy diciendo hacia dónde quiero ir. Motivation. La motivación. Okay? Again, our motivation is directed at benefiting all living beings. Y de nuevo nuestra motivación se dirige a beneficiar a todos los seres vivos. That's the goal in our tradition. Esa es la meta de nuestra tradición. How do I get there? ¿Cómo llego allí? Best way? La mejor forma, To be unlimited, ser ilimitado, become a Buddha. convertirse en Okay? Buda. Buddha means fully awakened being. Y Buda significa un ser completamente despierto. Let's wake up fully. Despertemos completamente. Great way to do that,
get a consistent meditation practice going. Y una forma estupenda o magnífica de hacer eso es tener una práctica de meditación constante y consistente. Slowly we have to learn how to do that. Y poco a poco tenemos que aprender a hacerlo. It takes time to transform the mind and train the mind. Requiere tiempo transformar la mente, adiestrar la mente. So one of the biggest tools you're going to need is patience with yourself. Y una de las mayores herramientas que vas a precisar es tener paciencia contigo mismo. This is a process. Es un proceso. And Lama Yeshe would say, you cannot change the mind, transform the mind like painting a room. Y Lama Yeshe solía decir que tú no puedes transformar la mente como si estuvieras pintando una habitación. It doesn't happen in 4 hours. No I'm tiene, sorry. no pasa, no tiene lugar, no dura 4 horas, no se tarda 4 horas. Patience with Lo yourself. siento, tienes que tener paciencia contigo mismo. So, so when you're meditating, what I mentioned is then you can, if you'd like to do a breathing meditation, 9-round breathing, fine. Entonces lo que he mencionado, cuando vas a meditar, si quieres hacer una meditación en la respiración como esta de las 9 rondas, pues está bien. Some people find it helpful. A alguna gente le resulta útil. You don't want to do, skip it. Entonces si no quieres hacerlo, pues lo saltas. Okay? And then you can settle the mind a little bit on the breath. Entonces puedes establecer, calmar un poco la mente con la respiración, establecer la respiración. And so what I mentioned is, some of you, did your mind wander off the breath at times? Entonces, alguno de vosotros, vuestra mente se ha ido algunas veces durante la meditación, se ha distraído. Sure, it's common. Eso Okay. es normal. Very normal. Muy habitual. Okay. Sí. And I said, but when your mind and you observe, you just observe, oh, I'm off the breath. Entonces lo que dije es simplemente observar y decir, me he ido de la respiración. But what some people do, especially in my culture, the United States, Y lo que hace algunas personas, especialmente en mi cultura, en los Estados Unidos, the mind wanders off the breath, que la mente se va de la respiración and then you have some negative stories start in your mind. y entonces en tu mente empieza una historia negativa. Meditation is stupid. La meditación es algo estúpido, I really can't meditate. no puedo meditar. And maybe in a group like this, you open your eyes a little bit, Y en un grupo así quizás abres un poquito los ojos and you see everybody looks like they're really meditating very well. y parece que todo el mundo está meditando muy bien. So now I'm the only one in the room who can't meditate. Entonces soy la única en la habitación, en la sala, que no puede I meditar. should have done something else today. Yo tenía que haber hecho otra cosa hoy. I'm wasting my time. Estoy perdiendo mi tiempo. I'm a horrible person. Soy una persona horrible. Right? It's like, no, you're just off the breath. No, simplemente te It's has ido. very simple. Es muy simple, te has ido de la respiración. And then I said, with gentleness, back to yourself, back to the breath. Y entonces os dije, con suavidad, con amabilidad hacia vosotros mismos, volver a la respiración. So you're not, I'm stupid, back to the breath. No dices, soy estúpida, y vuelvo a la respiración. You're not, back to the breath. Es más así, ¿no? De vuelta a la respiración. Here we go. Ya estamos. Okay. Oh, I'm back. Me he ido. De vuelta. That's a type of meditation. Eso es un tipo de meditación. Basic meditation. Meditación básica. We only try our best. Nosotros hacemos lo mejor posible, simplemente. So the beginning is just getting a little bit of that training. Entonces, al principio simplemente consiste en este adiestramiento. And this is called placement or stabilizing Y meditation. entonces esto se llama meditación de estabilización o de emplazamiento. In a sense, a type of shine meditation. Es en cierto sentido un tipo de meditación llamada shine. Shine is a Tibetan word Y shine es una palabra tibetana for calm abiding. que significa permanencia apacible o calma mental. Calm abiding. Permanecer en calma. And this is what we normally think of as meditation. Y eso es lo que normalmente entendemos por meditación. I'm placing my mind on an object Coloco mi mente sobre un objeto or a concept of the philosophy, o en un concepto de la filosofía and I'm keeping my mind there, y mantengo ahí mi mente, unwaveringly, sin divagar, with stability. con estabilidad. Okay? So we have to train, Entonces tenemos que adiestrarnos. because our mind is all over the place, Porque generally. nuestra mente normalmente está por Okay. todos lados. So it takes effort. Y eso requiere esfuerzo. But again, patience with yourself. Pero de nuevo, paciencia con vosotros. It's very challenging in the United States En Estados Unidos esto es un reto. because most people, a lot of people that come to the classes, Porque muchas personas que vienen a las clases they wanted their enlightenment 2 weeks ago, quieren su iluminación hace ya 2 semanas. wrapped up in a nice little silver box. Envuelta en una cajita plateada muy bonita. Easy.
fácil. That's how we like it in the States. Así es como nos gusta en Estados Unidos. And one time, many years ago, I was at a teaching in Los Angeles with His Holiness the Dalai Lama. Y hace unos años estaba en una enseñanza en Los Ángeles con su santidad el Dalai Lama. And you could write questions down and send them up, but it was a big sports arena. Entonces era ¿cómo se llama? Un estadio muy grande y tú podías escribir las preguntas y para enviárselas a él. So they took some of the questions, Entonces cogieron algunas de esas preguntas and one of the questions that they opened up y una de las que abrieron said, what's the easiest way to get enlightened? decía, ¿cuál es la forma más fácil de alcanzar la iluminación? And His Holiness started crying. Y su santidad empezó a llorar. And then he manifested a little bit wrathfulness. Y después manifestó cierta ira. And then he said, you Americans, you all want it so easy. Vosotros los estadounidenses queréis todo tan fácil. And it really taught me a lesson Y eso realmente me dio una lección about making effort. sobre hacer un esfuerzo. We have to be realistic. Tenemos que ser realistas. And this is a path that takes effort, Y esto es un camino que requiere esfuerzo, but probably effort that you're putting into one of the most worthwhile things I've ever done. pero es un esfuerzo que vaya a colocar en una de las cosas más valiosas que quizás hayáis hecho en vuestra vida. And we don't really have a problem with effort, I don't think. Y creo que no tenemos ningún problema con hacer un esfuerzo. But like I mentioned last night, look at the things you're making effort at. Pero como decimos anoche, mirad las cosas en las que ponemos nuestro esfuerzo. Are some of them time wasters? Algunas de esas cosas nos hacen perder el tiempo. So I think in getting real with your practice, Entonces, creo que hay que ser realista con la práctica. you may look at your priorities. Tienes que ver cuáles son tus prioridades Can I adjust these priorities a little bit? y ajustar un poco estas prioridades. First, out of kindness to yourself, Y lo primero es ser bondadoso, amable contigo mismo. so I can be kind with all De others. manera que yo pueda ser también amable y bondadoso con los demás. So maybe you watch too much TV, Quizá veas demasiada televisión, maybe you waste time on your phone, quizá pases mucho tiempo, pierdas mucho tiempo con el teléfono, surfing different sites, navegando por distintas páginas web, watching the dancing cat videos. mirando los vídeos de gatos bailando. But let's be realistic. Can I adjust and maybe borrow? I start with borrow. Word Entonces borrow. intentemos ser realistas y puedo preguntarme, ¿puedo tomar prestado, por ahora, tomar prestado? This next week, Esta semana que viene, can I take a half an hour of those activities ¿puedo tomarle prestada media hora a esas otras actividades? and find a way to move it into my practice? Y encontrar la forma de mover eso hacia mi práctica, Okay, because people say I don't have time. porque la gente dice, yo es que no tengo tiempo, I don't have time to meditate. no tengo tiempo para meditar. There's time, Sí hay tiempo. right? Make sense? ¿Tiene sentido esto que estoy diciendo? But with gentleness to Pero ourselves. con amabilidad hacia uno mismo. o una So misma. just to be realistic when you're coming in to do your practice, Entonces ser realista cuando llegamos y vamos a hacer nuestra práctica, but it will get faster. pero eso va a ir acelerándose. Posture of the body, La postura del cuerpo, okay. Posture of the mind, motivation, la postura de la mente, la motivación, relax, relajación, maybe some breathing algo de exercise, respiración and a little settle the mind on the breath. y establecer la mente y la respiración. All of that can be just a few minutes. Y todo eso se puede hacer en unos pocos minutos. And then from there you can go off into other meditations that you become familiar with. Y entonces a partir de ahí puedes ir hacia otras meditaciones con las que estés familiarizado. Okay, so let's try a waking meditation. Entonces vamos a probar una meditación al despertar. And it's great if you have a practice that you start. I like to start with this very brief few minutes to get my mind in the right space. Entonces está muy bien si ya tienes una práctica que haces en ese momento, pero yo voy a proponer una meditación que es simplemente colocar la mente en el espacio. So, how many of you get up out of bed right away when you wake up? ¿Cuántos de vosotros os levantáis directamente de la cama cuando os despertáis? Oh, okay, a few, but most people don't. Pero la mayoría de la Most gente no people lo hace, don't, ¿no? especially in the winter. Especialmente en invierno. So use that time if you're in bed for a few minutes. Use that time. Entonces, si os quedáis en la cama unos minutos, podéis utilizar ese tiempo para esto. Do not reach for your phone.
No busca primero el teléfono. Okay? Unless you have a practice on there that you want to go to. A no ser que tengas ahí tu práctica, que la que quieras hacer esté en el teléfono. I have a lot of books and practices on my phone. Tengo muchos libros y prácticas en mi teléfono. But I don't need technology right then. Pero en ese momento yo no necesito la tecnología. Because we have all day for that. Tenemos todo el día para ello. And many of us are addicted to our technology. Y muchos de nosotros somos adictos a la tecnología. Give yourself some space. Date un espacio. Okay? So, let me make a note. Okay, so you're waking up, Entonces te despiertas. and so let's have meditation. So just sit comfortably, Sentados, vamos a hacer la meditación sentados cómodamente and we'll take a break in a little bit. y va a dar un descansito. So just briefly check in with your posture, Comprueba brevemente tu postura and if you find, again, realistically, y de nuevo, de forma realista, if you are very drowsy, si te das cuenta que tienes mucho sopor, then let a little light in your eyes. entonces deja que entre un poquito de luz. If you're in a session and you find yourself very distracted, Si estás en una sesión y te encuentras que te distraes mucho, then close your eyes. entonces cierra los ojos. Imagine as if you're waking up now in bed, Imagínate como si te estuvieras despertando ahora en la cama, or if you forget waking up, you can do it later in the day. Any time is good. pero si te olvidaste de hacerlo al despertar, puedes hacerlo en cualquier momento del día, cualquier momento es bueno. And this is an alternative method of appreciating your human life. Y este es un método alternativo para apreciar tu vida humana. The beginning of our philosophy, El comienzo de nuestra filosofía, precious human rebirth. el precioso renacimiento humano. Take a minute now to reflect on the positive circumstances of your life. Tómate un minuto para reflexionar sobre las circunstancias positivas de tu vida. The fact that we have relatively clean air to breathe, El hecho de que tenemos un aire relativamente limpio para poder respirar, relatively clean water to drink, un agua relativamente limpia para beber, right out of the sink. justamente en el grifo, directamente del grifo. Do you ever appreciate that? ¿Alguna vez lo has apreciado eso? You've had access to decent education. Has tenido acceso a una educación relativamente buena, decente. You may wake up in a safe, comfortable bed Posiblemente te has despertado en una cama y estás a salvo, with food, shelter, and clothing con comida, cobijo y ropa. that we take for granted every day. Es algo que damos por supuesto a diario. Maybe you have loving family and friends, Quizá tengas una familia, unos amigos que te quieren, a relatively good functioning body and mind. un cuerpo y una mente que funcionan relativamente bien. Breathe it in. Inspira eso. Let a wave of appreciation soak through all the pores of your skin. Permite que todas esas olas de aprecio salgan por los poros de tu piel. Deeply into the body, Perdón, que entren por los poros de tu piel, dentro, profundamente en tu cuerpo, moving through all the systems of your body. moviéndose por todos los sistemas del cuerpo, Deeply into the bones, profundamente entrando en los huesos, washing over every organ, lavando todos los órganos, all the way down to a molecular level. llegando incluso al nivel molecular. So every cell, every minute particle is touched with this gratitude. De manera que todas las células, todas las partículas minúsculas son tocadas por esta gratitud.
Reflect on and also let it permeate your mental activity. Reflexiona sobre esto y permite que impregne toda tu actividad mental. Every thought, every idea, Todos tus pensamientos, todas tus ideas touch with this gratitude. son tocados por esta gratitud. So body and mind pervaded with this appreciation. De manera que cuerpo y mente quedan impregnados de esta apreciación, de este aprecio. Now reflect on your good qualities. Ahora reflexiona sobre tus cualidades positivas. You have many. Tienes muchas. You may feel you don't have any good qualities. Quizás sientas que no tienes ninguna cualidad positiva. That's simply a negative device of your ego. Eso es simplemente un truco de tu ego. Let's give equal airtime to our good qualities in a balanced way. Vamos a darle tiempo a encontrar ese equilibrio, a encontrar un equilibrio porque también tenemos cosas positivas. You may have bought someone flowers once. ¿Sorry? You may have bought somebody flowers, given someone flowers. No he entendido, perdón. Offered flowers to somebody. Quizás tú le ofrezcas flores a alguien. You may have taken someone out for a meal. Quizás hayas invitado a alguien a comer. You may be helping your parents. Quizás estés ayudándoles a tus padres. You may be a very conscientious parent. Quizás tengas mucho cuidado hacia tus padres. A good partner. Tengas quizá una buena pareja. You may do a good job at work. Sea bueno con tu pareja, también quizás hagas un buen trabajo. You may try to help people at times. Y en ocasiones también intentas ayudar a otras personas. The very fact that you got yourself into this room is a good quality. Y el mero hecho de que hayas entrado en esta habitación es una cualidad positiva. I believe. Creo. Again, allow that wave of gratitude to soak through body and mind. Entonces, de nuevo, permite que esa ola de gratitud impregne tu cuerpo y tu mente. As you, in a balanced way, Y de una forma equilibrada, simply appreciate yourself. apréciate a ti misma. Let's reflect for a moment now. This situation that is wonderful is quickly passing away. Y ahora reflexionemos durante unos instantes que esta situación tan maravillosa está pasando muy rápidamente. Just think, soon I will die. Piensa que pronto vas a morir. My death even may be this evening. Quizá mueras esta noche. This could be my last day. Quizá este sea mi último día. How would you like to be on your last day? ¿Cómo te gustaría estar en tu último día? So just a brief reflection on death and impermanence, Entonces, una breve reflexión sobre la muerte y la impermanencia, not to paralyze you, no para paralizarte, to motivate your practice. sino para motivar tu práctica. We need to get to it now. Tenemos que hacerlo ahora, We need to do it well. tenemos que hacerlo bien. As if this were my last day, how would I like to be today? Si este fuera mi último día, ¿cómo me gustaría vivirlo? From here we set a motivation. Y a partir de aquí establecemos nuestra motivación. We can think, Podemos pensar,
May all the activities of my body, speech and mind que todas mis actividades de cuerpo, palabra y mente throughout the entire day, durante todo el día, as much as possible, tanto como sea posible, may they be directed que se dirijan towards something that will fully wake me up, hacia algo que me despierte completamente, towards a path that will help me gain full enlightenment hacia un camino que me ayude a alcanzar la iluminación completa, as quickly as possible. tan rápidamente como sea posible. Why? ¿Por qué? So I can unlimitedly help all living beings. De manera que pueda ayudar a todos los seres vivos de forma ilimitada. So many beings suffering. Hay tantos seres sufriendo. If I were a Buddha, Si yo fuera un Buda, I could really help them. los podría ayudar de verdad. So I will try today to help as much as possible, Entonces voy a intentar ayudar tanto como pueda, but really focusing on that bigger motivation. pero realmente centrándome en esa motivación más amplia. And with that motivation, I get up to greet the day. Y con esa motivación me levanto para saludar el día. Please relax and slowly open your eyes. Y abrir los ojos poco a poco. We'll take a break in about 15, 20 minutes. Vamos a descansar en unos 15-20 minutos. Hacemos un descanso. So, we'll take a break later. Más tarde. No, yeah, sorry. No todavía, ¿eh? Sí, dentro de los Is that 15, okay, or 20 people need a break now? ¿Necesitáis descanso ya o está bien que sigamos otros 15-20 minutos? Está bien, ¿no? It's okay, well, 15. Oh, now? No. Okay. Oh, I think. Can you wait 10, 15 minutes? ¿Puedes esperarte 10 o 15 minutos? Yeah. Okay, okay. So, anyway, what do you think about the morning meditation? ¿Qué pensáis sobre esa meditación de la mañana? It's 3 to 5 minutes, really. Son 3-5 minutos realmente. Something you can do tomorrow morning? ¿Hay algo que podéis hacer mañana por la mañana? If you forget, you can do it any time of the day. Pero si os olvidáis podéis hacerlo en cualquier momento del día. And then what happens is we want to get used to that motivation. Y lo que sucede es que nosotros queremos acostumbrarnos a esa meditación. Later in the day, Más tarde a lo largo del día, my day's not going well, si mi día no va bien, okay? Reestablish your motivation. restablecemos esa motivación. Remind yourself. Te lo recuerdas. Quickly rebalances the mind. Y eso reequilibra rápidamente la mente. You can check. Puedes comprobarlo. So again, I'm giving you information. Entonces, os estoy dando información, You yourself have to try it on and check. pero tú tienes que probarlo y comprobarlo. How does it work with your mind? ¿Cómo funciona eso con tu mente? So if you're happy with the way you're waking up and it's working for you, that's fine. Entonces, si te sientes bien con la forma en la que te despiertas, con cómo está tu mente, entonces no está bien. If you want to try tomorrow morning this motivation, feel free and see how it works with your mind. Pero si mañana por la mañana quieres probar esta motivación, míralo y ves cómo te sientes en tu mente. When you do something regularly every day, Cuando tú haces algo regular, de forma regular, a diario, then it starts to leave an imprint in the mind. eso comienza a dejar una impresión, una huella en la mente. So think about when I said, how do you want to be on your last day? Entonces pensar en cuando dije, ¿cómo quieres estar, cómo quieres ser en tu último día? It's not what I want to do, it's how I want to be. No es lo que quieres hacer, sino cómo quieres estar. Sometimes people say, oh, if it's my last day, I'm not going to work. Entonces hay gente que dice, si es mi último día, yo no voy a trabajar. Okay? This is being realistic. Esto es ser realista. It's not what you have to participate in your life. Tú tienes que participar en tu Okay. vida. How do I want to be? ¿Cómo quiero estar? Okay? So certainly, if we are focused on how we would like to be and we'd like to be kind, let's say, Entonces, por supuesto, si nos centramos en cómo queremos estar o cómo queremos ser y queremos ser bondadosos, and you have a difficult person in your life, as we discussed last night, y si tienes una persona difícil en tu vida, como decíamos anoche, if I can pattern my mind to think,
when I encounter them, this could be the last time I see them. Si tú puedes crear ese patrón en tu mente de tal manera que cuando tú la veas a esa persona pienses, quizás sea la última vez que yo vea a esta persona, Because we never know. porque nunca lo sabemos. Often, if we think it's the last time we'll see someone, A menudo si pensamos que es la última vez que vamos a ver a una persona, we generally can find some kindness. generalmente podemos encontrar cierta amabilidad, cierta bondad. Did you ever notice when you were changing jobs, ¿Has notado alguna vez cuando estabas cambiando de trabajo? if this ever happened for you? Si eso te ha pasado alguna vez. You didn't really like this office or this job or what was happening, or some people or your boss. Entonces quizás no te gustaba ese trabajo, esa oficina o tu jefe, You decide to get another job. pero decides cambiar de trabajo. You get a job, Consigues ese nuevo trabajo great, and it's your last day now at the old job. y ahora es tu último día de trabajo en el antiguo. Maybe you've been there a while, they have a little party for you, Entonces quizás llevas un tiempo trabajando allí, te organizan una pequeña fiesta, maybe not. o no. But did you ever notice that last day that the old job, it's not so bad. Pero has notado alguna vez eso, ¿no? Que ese trabajo que estás dejando ya no es tan malo, It's because you're leaving, es porque te vas. right? It's like death. Es como la muerte. It's like, so there's a lot of things you let go of. Hay muchas cosas que dejas atrás. We try to bring that mindset, oh, this could be my last day. Entonces intentamos traer ese estado mental. Quizás este sea mi último día. So this challenging person, Pues esta persona que supone un reto para mí, they're not so bad. ya no es tan mala. We always have a little kindness. So it's practical. Entonces podemos tener cierta bondad y es algo práctico. Are there any questions so ¿Alguna far? otra pregunta? Okay, more practicality in your sitting practice. Algo más práctico en la práctica de sentados. You need to get the phone out of the room. Tienes que sacar el teléfono de la habitación. I'm sorry, Lo siento. okay? Again, if you are home, Si tú estás en casa, it's better to have some practices not on your phone. es mejor que las prácticas no las tengas en el teléfono. But I know now many people have their tablets and their phones and have practices. Okay, Pero sé que hoy día hay muchas personas que tienen sus prácticas en una tablet o en el teléfono. when I travel, I have a lot of stuff on my phone that I teach from. Entonces, cuando yo viajo, mucho material en el que me baso para la enseñanza lo tengo en el teléfono. So then be skillful. Entonces hay que ser hábil. Now we go to group retreats with Rinpoche Ahora vamos a a retiros en grupo con Rinpoché, that you may have seen in France, que tú la has visto en Francia, and everybody's got their tablet. y todo el mundo tiene su tablet. So be skillful with the tablets and the technology. Entonces tienes que ser muy hábiles con la tecnología, con las Then tabletas. just go to the prayers that you're doing. Entonces ir a las oraciones que tú vayas a hacer. Shut off the email and the other noises and things like that. Tienes que cerrar el correo electrónico y todos los demás ruidos que tengas por ahí, It simply distracts you. porque es una distracción. And I do know people that bring their phone into their meditation session, Y sé que conozco a personas que llevan el teléfono a su sesión de meditación, fully operational, totalmente activo, and the texts start going, y empiezan a recibir mensajes. and they're, you can't meditate like that. Y así no se puede meditar. And then you go, oh, I'm just gonna do one text, and then there goes your meditation time. Entonces dice, ay, voy a poner un mensaje, ¿no? Y ya se te ha ido el tiempo de meditación. You're training your mind Estás adiestrando la mente to do something very beneficial. para hacer algo muy beneficioso. So in this way we have to be strong. Y en esto tenemos que ser fuertes. And I know it's hard. Y sé que es difícil. Okay. So either get it out of the room, turn it off. It's very delectable, the phone. Entonces, tienes que, algo que es muy atractivo, tienes que es muy poderoso para ti, tienes que o lo sacas de la habitación o lo apagas o lo que sea, pero no lo puedes tener ahí. Okay. Let's do another meditation Vamos a hacer otra meditación before we take a break. antes del descanso. We start to get a sense of the mind. Empezamos a tener cierta sensación de lo que es la mente. The mind in Tibetan Buddhism, anyway, for those of you that do not know the answer to this, if you don't know, Para aquellos que no sabéis la respuesta a esto, in Tibetan Buddhism the mind has two qualities. en el budismo tibetano se dice que la mente tiene dos cualidades. Again, so if you've already done courses on the mind and you're familiar, just hold
be silent for a moment. Entonces, aquellos que hayáis hecho curso y sepáis la respuesta, por favor, no lo digáis. If this is new to you about the mind, that it has two qualities, Pero si es nuevo para ti, eso de que la mente tiene dos cualidades, what do you think those qualities are? ¿cuáles piensas que son esas cualidades? Any guesses? Cualquier suposición que When you tengáis. think of your mind consciousness, Cuando piensas en tu mente, en tu conciencia, what's it like? ¿cómo es? Any experiences? ¿Alguna experiencia? Anybody like to be bold and venture a comment? ¿Alguien quiere ser un valiente y probar con una respuesta? Sí. Se me ocurre una, la atención. Dices attention. Attention? There's some attention there. Hay Yeah. atención ahí, ¿sí? Espacioso. Space. Espacioso. Mm-hmm. Lucidez. Uy, ¿cómo se dice lucidez? Luminous. 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 That's great. That all of your minds feel that way, luminous and spacious? Todas vuestras mentes se sienten así, luminosas y espaciosas. Let's be honest. Sean sinceras. What seems to appear, right? ¿Qué parece ahí? ¿Qué es lo que aparece en la mente? Confusion. Confusion, right? Is there confusion in your mind or no? Everybody's spacious and ¿Hay luminous? confusión en vuestra mente? Really? Porque hay That's espacios y impressive. luminosos. I'm impressed. Estoy asombrada. No, I mean, it's great. Sometimes we have confusion. A veces tenemos Sometimes we confusión. have busy mind. Oh my goodness. A veces la mente está muy ajetreada, hay muchos pensamientos. Wow. Right? Sometimes my mind like the wild horse, A veces rearing como- up, Es como un caballo salvaje que se levanta, wild. salvaje. Like, and they say like monkey mind. Se dice como una mente de mono, I'm here, I'm over here, I'm over here, mente right? mono. Sometimes like that, but that's not your mind. Pero eso no es tu mente. Okay? Mind has two La qualities. mente tiene dos cualidades, Like they said, como dijo ella. spacious and luminous relates to clarity. La espaciosidad y Your luminosidad se relaciona con la cualidad de claridad. This is a big shock. Y es una gran sorpresa. Your mind is clear. Tu mente es clara. Yep. Sí. Second one relates to attention. La segunda se relaciona con la Your atención. mind has awareness. Tu mente tiene conciencia. Your mind knows things. Conoce, sabe Okay? cosas. Clear and knowing. That's your mind. En tu mente es clara y que conoce. The distraction, the confusion, the numerous thoughts and things simply states that arise in the mind like clouds in the sky. Esa distracción, esa confusión, todos esos movimientos que hemos dicho son estados que surgen en tu mente, They're not the como las nature of the nubes mind, en el cielo, pero no son la naturaleza de la mente. but they simply arise from previous moments of those in the mind. Simplemente surgen de momentos previos de ellos mismos, en la mente, Familiarity. a través de la familia. Your mind's familiar with confusion. Tu mente está familiarizada That's con la why, confusión, that's why you're confused. por eso estás confundido. It's that simple. Es así de fácil. If you feel more anger in your mind, Si tú sientes más enfado en la mente, it's simply because you have more moments of anger in your mind. es simplemente porque has tenido más momentos de enfado en tu mente. That's all. Eso es todo. You're not a bad person. No es una mala persona. We all suffer from various imbalances in the mind. Todos hemos sufrido de distintos desequilibrios en la mente. It's normal. Es normal. So what helps is to start to try to experience some of the clear nature of the mind. Entonces lo que nos puede ayudar es empezar a experimentar algunos de esos momentos de claridad en la mente, esa experiencia de claridad. So we just try briefly right now, short meditation on the clarity of consciousness. Entonces vamos a hacer una meditación ahora breve sobre la claridad de la conciencia. And allow the mind to briefly settle on the breath. Permite que tu mente se vaya estableciendo en la respiración poco a poco. Imagine you are lying on a grassy hillside, Imagínate que estás recostado sobre una colina de hierba staring up into the clear blue sky. y mirando hacia el cielo azul y limpio. The sky is vast and spacious,
El cielo es vasto, amplio, espacioso, luminous. luminoso. Merge yourself with that experience as best as you can. Fúndete con esa experiencia tanto como puedas. Every now and then a cloud appears in the sky. De vez en cuando aparece una nube en el cielo. There are light, puffy clouds, Son nubes muy algodonosas. like when you have a neutral, light thought in your mind. Como cuando tú tienes un pensamiento neutro en tu mente. Sometimes we have a heavy affliction in our mind, A veces tenemos una aflicción muy pesada en la mente. like when there is a bank of heavy rain clouds, Lo mismo que cuando las nubes están densas y va a haber lluvia, completely covering that clear blue spaciousness of the sky. que cubren completamente el azul y la espaciosidad del cielo. We know those clouds are not the sky, Sabemos que esas nubes no son el cielo, just delusions obscuring that clear luminous space of the mind. simplemente son engaños que tapan, que oscurecen esa claridad luminosa del cielo. The clouds come, Las nubes vienen, they stay in the space for a while, permanecen en el espacio un tiempo, they're always changing, siempre están cambiando eventually they pass away. y al final se van. So instead of focusing on the thoughts and distractions that may arise, Entonces, en vez de centrarnos en los pensamientos y distracciones que puedan surgir, let those thoughts go. permite que se vayan esos pensamientos. See them like clouds in the sky, Míralos como si fueran nubes en el cielo, returning your awareness to that clear, spacious luminosity of the sky. y vuelve tu atención a esa claridad luminosa y espaciosa del cielo, That is like your mind. que es como tu mente. See if you can find the space of awareness
Mira si puedes encontrar un espacio de conciencia from where the thoughts come, de donde surgen los pensamientos, from where they arise, de donde vienen. the space beneath the clouds. El espacio que hay bajo las nubes. Focus your awareness there, if you can. Y si puedes, centra ahí tu conciencia. Vamos a permitir, vamos a darle tiempo a encontrar ese equilibrio, a encontrar un equilibrio porque también tenemos cosas positivas. You may have bought someone flowers once. ¿Sorry? You may have bought somebody flowers, given someone flowers. No he entendido, perdón. Offered flowers to somebody. Quizá tú le ofrezcas flores a alguien, You may have taken someone out for a meal. quizá hayas invitado a alguien a comer, You may be helping your parents. quizá estés ayudándoles a tus padres, You may be a very conscientious parent, quizá tengas mucho cuidado hacia tus padres, a good partner. tengas quizá una buena pareja, You may do a good job at work. sea bueno con tu pareja, también quizá hagas un buen trabajo You may try to help people at times. y en ocasiones también intentas ayudar a otras personas. The very fact that you got yourself into this room is a good quality, Y el mero hecho de que hayas entrado en esta habitación es una cualidad positiva, I believe. creo. Again, allow that wave of gratitude to soak through body and mind. Entonces, de nuevo, permite que esa ola de gratitud impregne tu cuerpo y tu mente. As you, in a balanced way, Y de una forma equilibrada, simply appreciate yourself. apréciate a ti misma. Let's reflect for a moment now. This situation that is wonderful is quickly passing away. Y ahora reflexionemos durante unos instantes que esta situación tan maravillosa está pasando muy rápidamente. Just think, soon I will die. Piensa que pronto vas a morir. My death even may be this evening. Quizá mueras esta noche. This could be my last day. Quizá este sea mi último día. How would you like to be on your last day? ¿Cómo te gustaría estar en tu último día? So just a brief reflection on death and impermanence, Entonces, una breve reflexión sobre la muerte y la impermanencia, not to paralyze you, no para paralizarte, to motivate your practice. sino para motivar tu práctica. We need to get to it now. Tenemos que hacerlo ahora, We need to do it well. tenemos que hacerlo bien. As if this were my last day, how would I like to be today? Si este fuera mi último día, ¿cómo me gustaría vivirlo? From here we set a motivation. Y a partir de aquí establecemos nuestra motivación. We can think, Podemos pensar may all the activities of my body, speech and mind que todas mis actividades de cuerpo, palabra y mente, throughout the entire day, durante todo el día, as much as possible, tanto como sea posible, may they be directed que se dirijan towards something that will fully wake me up, hacia algo que me despierte completamente, towards a path that will help me gain full enlightenment.
hacia un camino que me ayude a alcanzar la iluminación completa, as quickly as possible. tan rápidamente como sea posible. Why? ¿Por qué? So I can unlimitedly help all living beings. De manera que pueda ayudar a todos los seres vivos de forma ilimitada. So many beings suffering. Hay tantos seres sufriendo. If I were a Buddha, Si yo fuera un Buda, I could really help them. los podría ayudar de verdad. So I will try today to help as much as possible, Entonces voy a intentar ayudar tanto como pueda, but really focusing on that bigger motivation. pero realmente centrándome en esa motivación más amplia. And with that motivation, I get up to greet the day. Y con esa motivación me levanto para saludar el día. Please relax and slowly open your eyes. Y abrir los ojos poco a poco. We'll take a break in about 20 minutes. Vamos a descansar en unos 15-20 minutos. Haremos un descanso. So, we'll take a break later. No, yeah, sorry. No todavía. Sí, dentro de los Is that 15, okay, or 20 people need a break now? ¿Necesitáis descanso ya o está bien que sigamos otros 15-20 minutos? Está bien, ¿no? It's okay, well, 15. Hola. Oh, now? No. Okay. Oh, I think. Can you wait 10-15 minutes? ¿Puedes esperarte 10 o 15 minutos? Yeah. Okay, okay. So, anyway, what do you think about the morning meditation? ¿Qué pensáis sobre esa meditación de la mañana? It's 3 to 5 minutes, really. Son 3-5 minutos realmente. Something you can do tomorrow morning? ¿Hay algo que podéis hacer mañana por la mañana? If you forget, you can do it any time of the day. Pero si os olvidáis podéis hacerlo en cualquier momento del día. And then what happens is we want to get used to that motivation. Y lo que sucede es que nosotros queremos acostumbrarnos a esa meditación. Later in the day, Más tarde a lo largo del día, my day's not going well, si mi día no va bien, okay? Reestablish your motivation. restablecemos esa motivación. Remind yourself. Te lo recuerdas. Quickly rebalances the mind. Y eso reequilibra rápidamente la mente. You can check. Puedes comprobarlo. So again, I'm giving you information. Entonces, os estoy dando información, You yourself have to try it on and check. pero tú tienes que probarlo y comprobarlo. How does it work with your mind? ¿Cómo funciona eso con tu mente? So if you're happy with the way you're waking up and it's working for you, that's fine. Entonces, si te sientes bien con la forma en la que te despiertas, con cómo está tu mente, entonces no está bien. If you want to try tomorrow morning this motivation, feel free and see how it works with your mind. Pero si mañana por la mañana quieres probar esta motivación, míralo y a ver cómo te sientes en tu mente. When you do something regularly every day, Cuando tú haces algo regular, de forma regular, a diario, then it starts to leave an imprint in the mind. eso comienza a dejar una impresión, una huella en la mente. So think about when I said, how do you want to be on your last day? Entonces pensar en cuando dije, ¿cómo quieres estar, cómo quieres ser en tu último día? It's not what I want to do, it's how I want to be. No es lo que quieres hacer, sino cómo quieres estar. Sometimes people say, oh, if it's my last day, I'm not going to work. Entonces hay gente que dice, si es mi último día, yo no voy a trabajar. Okay? This is being realistic. Esto es ser realista. It's not what you have to participate in your life. Tú tienes que participar en tu Okay. vida. How do I want to be? ¿Cómo quiero estar? Okay? So certainly, if we are focused on how we would like to be and we'd like to be kind, let's say, Entonces, por supuesto, si nos centramos en cómo queremos estar o cómo queremos ser y queremos ser bondadosos, and you have a difficult person in your life, as we discussed last night, y si tienes una persona difícil en tu vida, como decíamos anoche, if I can pattern my mind to think, when I encounter them, this could be the last time I see them, si tú puedes crear ese patrón en tu mente de tal manera que cuando tú la veas a esa persona, pienses, quizás sea la última vez que yo vea a esta persona, because we never know. porque nunca lo sabemos. Often, if we think it's the last time we'll see someone, A menudo si pensamos que es la última vez que vamos a ver a una persona, we generally can find some kindness. generalmente podemos encontrar cierta amabilidad, cierta bondad. Did you ever notice
When you were changing jobs, ¿Has notado alguna vez cuando estabas cambiando de trabajo? if this ever happened for you, Sí, ¿eso te ha pasado alguna vez? you didn't really like this office or this job or what was happening, or some people or your boss. Entonces quizá no te gustaba ese trabajo, esa oficina o tu jefe, You decide to get another job. pero decides cambiar de trabajo. You get a job, Consigues ese nuevo trabajo great, and it's your last day now at the old job. y ahora es tu último día de trabajo en el antiguo. Maybe you've been there a while, they have a little party for you, Entonces quizás llevas un tiempo trabajando allí, te organizan una pequeña fiesta, maybe not. o no. But did you ever notice that last day that the old job, it's not so bad. Pero has notado alguna vez eso, ¿no? Que ese trabajo que estás dejando ya no es tan malo, It's because you're leaving, es porque te vas. right? It's like death. Es como la muerte. It's like, so there's a lot of things you let go of. Hay muchas cosas que dejas atrás. We try to bring that mindset, oh, this could be my last day. Entonces intentamos traer ese estado mental. Quizás este sea mi último día. So this challenging person, Pues esta persona que supone un reto para mí, they're not so bad. ya no es tan mala. We always have a little kindness. So it's practical. Entonces podemos tener cierta bondad y es algo práctico. Are there any questions so ¿Alguna far? otra pregunta? Okay, more practicality in your sitting practice. Algo más práctico en la práctica de sentados. You need to get the phone out of the room. Tienes que sacar el teléfono de la habitación. I'm sorry, Lo siento. okay? Again, if you are home, Si tú estás en casa, it's better to have some practices not on your phone. es mejor que las prácticas no las tengas en el teléfono. But I know now many people have their tablets and their phones and have practices. Okay, Pero sé que hoy día hay muchas personas que tienen sus prácticas en una tablet o en el teléfono. when I travel, I have a lot of stuff on my phone that I teach from. Entonces, cuando yo viajo, mucho material en el que me baso para la enseñanza lo tengo en el teléfono. So then be skillful. Entonces hay que ser hábil. Now we go to group retreats with Rinpoche Ahora vamos a retiros en grupo con Rinpoché, that you may have seen in France, que tú quizás lo has visto en Francia, and everybody's got their tablet. y todo el mundo tiene su tablet. So be skillful with the tablets and the technology. Entonces tienes que ser muy hábiles con la tecnología, con las Then just tabletas. go to the prayers that you're doing. Entonces ir a las oraciones que tú vayas a hacer. Shut off the email and the other noises and things like that. Tienes que cerrar el correo electrónico y todos los demás ruidos que tengas por ahí, It simply distracts you. porque es una distracción. And I do know people that bring their phone into their meditation session, Y sé que conozco a personas que llevan el teléfono a su sesión de meditación, fully operational, totalmente activo, and the texts start going, y empiezan a recibir mensajes. and they're, you can't meditate like that. Y así no se puede meditar. And then you go, oh, I'm just gonna do one text, and then there goes your meditation time. Entonces dice, ay, voy a poner un mensaje, ¿no? Y ya se te ha ido el tiempo de meditación. You're training your mind Estás adiestrando la mente to do something very beneficial. para hacer algo muy beneficioso. So in this way we have to be strong. Y en esto tenemos que ser fuertes. And I know it's hard. Y sé que es difícil. Okay. So either get it out of the room, turn it off. It's very delectable, the phone. Entonces, tienes que, es algo que es muy atractivo, tienes que es muy poderoso para ti, tienes que o lo sacas de la habitación o lo apagas o lo que sea, pero no lo puedes tener ahí. Okay. Let's do another meditation Vamos a hacer otra meditación before we take a break. antes del descanso. We start to get a sense of the mind. Empezamos a tener cierta sensación de lo que es la mente. The mind in Tibetan Buddhism, anyway, for those of you that do not know the answer to this, if you don't know, Para aquellos que no sabéis la respuesta a esto, in Tibetan Buddhism the mind has two qualities. en el budismo tibetano se dice que la mente tiene dos cualidades. Again, so if you've already done courses on the mind and you're familiar, just be silent for a moment. Entonces, aquellos que hayáis hecho curso y sepáis la respuesta, por favor, no lo digáis. If this is new to you about the mind, that it has two qualities, Pero si es nuevo para ti, eso de que la mente tiene dos cualidades, what do you think those qualities are? ¿cuáles piensas que son esas cualidades? Any guesses? Cualquier suposición que When you tengas. think of your mind consciousness, Cuando piensas en tu mente, en tu conciencia, what's it like? ¿cómo es?
Any experiences? ¿Alguna experiencia? Anybody like to be bold and venture a comment? ¿Alguien quiere ser un valiente y probar con una respuesta? Sí. Si me ocurre una, la atención. Dices attention. Attention. There's some attention there. Hay Yeah. atención ahí, ¿sí? Espacioso. Space. Espacioso. Mm-hmm. Lucidez. Uy, ¿cómo se dice lucidez? Luminous. 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 That's great. That all of your minds feel that way, luminous and spacious? Todas vuestras mentes se sienten así, luminosas y espaciosa. Let's be honest. Sean sinceras. What seems to appear, right? ¿Qué parece ahí? ¿Qué es lo que aparece en la mente? Confusión. Confusion. Confusion, right? Is there confusion in your mind or no? Everybody's spacious and luminous? Confusión en vuestra mente. Really? porque That's es impressive. luminoso. I'm impressed. Estoy asombrada. No, I mean, it's great. Sometimes we have confusion. A veces tenemos Sometimes we confusión. have busy mind. Oh my goodness. A veces la mente está muy ajetreada, hay muchos pensamientos. Wow. Right? Sometimes my mind like the wild horse, A veces rearing como- up, Es como un caballo salvaje que se levanta, wild. salvaje. Like, and they say like monkey mind. Se dice una mente de mono, I'm here, I'm over here, I'm over here, mente right? mono. Sometimes like that, but that's not your mind. Pero eso no es tu mente. Okay? Mind has two La qualities. mente tiene dos cualidades, Like they said, como dijo ella. spacious and luminous relates to clarity. La espaciosidad y Your mind- luminosidad se relaciona con la cualidad de claridad. This is a big shock. Y es una gran sorpresa. Your mind is clear. Tu mente es clara. Yep. Sí. Second one relates to attention. La segunda se relaciona con la Your atención. mind has awareness. Tu mente tiene conciencia. Your mind knows things. Conoce, sabe Okay? cosas. Clear and knowing. That's your mind. Tu mente es clara y que conoce. The distraction, the confusion, the numerous thoughts and things simply states that arise in the mind like clouds in the sky. Esa distracción, esa confusión, todos esos movimientos que hemos dicho son estados que surgen en tu mente. They're not the Como las nature of the nubes mind, en el cielo, pero no son la naturaleza de la mente. but they simply arise from previous moments of those in the mind. Simplemente surgen de momentos previos de ellos mismos. En la mente, Familiarity. a través de la familia. Your mind's familiar with confusion. Tu mente está familiarizada That's con la why, confusión. that's why you're confused. Por eso estás confundido. It's that simple. Es así de fácil. If you feel more anger in your mind, Si tú sientes más enfado en la mente, it's simply because you have more moments of anger in your mind. es simplemente porque has tenido más momentos de enfado en tu mente. That's all. Eso es todo. You're not a bad person. No es una mala persona. We all suffer from various imbalances in the mind. Todos hemos sufrido de distintos desequilibrios en la mente. It's normal. Es normal. So what helps is to start to try to experience some of the clear nature of the mind. Entonces lo que nos puede ayudar es empezar a experimentar algunos de esos momentos de claridad en la mente, esa experiencia de claridad. So we just try briefly right now, short meditation on the clarity of consciousness. Entonces vamos a hacer una meditación ahora breve sobre la claridad de la conciencia. And allow the mind to briefly settle on the breath. Permite que tu mente se vaya estableciendo en la respiración poco a poco. Imagine you are lying on a grassy hillside, Imagínate que estás recostado sobre una colina de hierba staring up into the clear blue sky. y mirando hacia el cielo azul y limpio. The sky is vast and spacious, El cielo es vasto, amplio, espacioso, luminous. luminoso. Merge yourself with that experience as best as you can. Fúndete con esa experiencia tanto como puedas.
Every now and then a cloud appears in the sky. De vez en cuando aparece una nube en el cielo. There are light, puffy clouds, Son nubes muy algodonosas. like when you have a neutral, light thought in your mind. Como cuando tú tienes un pensamiento neutro en tu mente. Sometimes we have a heavy affliction in our mind, A veces tenemos una aflicción muy pesada en la mente. like when there is a bank of heavy rain clouds, Lo mismo que cuando las nubes están densas y va a haber lluvia, completely covering that clear blue spaciousness of the sky. que cubren completamente el azul y la espaciosidad del cielo. We know those clouds are not the sky, Sabemos que esas nubes no son el cielo, just delusions obscuring that clear luminous space of the mind. simplemente son engaños que tapan, que oscurecen esa claridad luminosa del cielo. The clouds come, Las nubes vienen, they stay in the space for a while, permanecen en el espacio un tiempo, they're always changing, siempre están cambiando eventually they pass away. y al final se van. So instead of focusing on the thoughts and distractions that may arise, Entonces, en vez de centrarnos en los pensamientos y distracciones que puedan surgir, let those thoughts go. permite que se vayan esos pensamientos. See them like clouds in the sky, Míralos como si fueran nubes en el cielo, returning your awareness to that clear, spacious luminosity of the sky, y vuelve tu atención a esa claridad luminosa y espaciosa del cielo, that is like your mind. que es como tu mente. See if you can find the space of awareness Mira si puedes encontrar un espacio de conciencia from where the thoughts come, de donde surgen los pensamientos, from where they arise. de donde vienen. The space beneath the clouds. El espacio que hay bajo las nubes. Focus your awareness there if you can. Y si puedes, centra ahí tu conciencia.
It's helpful if you are new to your meditation practice Os puede resultar útil si sois nuevos en la práctica de meditación. to start with short sessions. Comenzar con sesiones cortas. Some people ask me how long I meditate every day. Algunas personas me preguntan cuánto medito yo a diario It's not about the length of time, y no se trata de ver cuánto tiempo, la duración del tiempo. and you don't need to compare yourself to anybody else. Pero no tenéis que compararos con nadie. It's simply you getting to know your mind, Es simplemente tú que llegas a conocer tu mente. working best with what works for you to get to know your mind. Trabajar mejor con aquello que te funciona a ti para trabajar sobre tu mente, para mejorar tu mente. I'm just giving rough suggestions of what has helped me, Os estoy dando simplemente una sugerencia muy amplia sobre aquello que me ayuda a mí, that has come from my teachers. que proviene todo esto de mis maestros. So if you start with shorter segments Si empezáis con segmentos más breves and the mind stays fresh, y la mente permanece fresca, you're very happy to go back to your practice. te sentirás muy contento de volver a practicar. If you're trying to sit for an hour Si intentas sentarte durante una hora and you're just distracted, y simplemente estás distraído nothing much happening, y no pasa nada más que eso, you have less desire to go back to the sitting place. tendrás menos deseo de volver a sentarte a meditar. So we have two basic meditations we do in our tradition. En nuestra tradición hay dos meditaciones básicas que hacemos. Placement meditation, I mentioned, La meditación de emplazamiento, que ya he mencionado, placing your mind on an object and keeping it there. emplazar o colocar tu mente en un objeto y mantenerla ahí, But we also do analytical meditation. pero también hacemos meditación analítica. We are analyzing something. Analizamos algo Usually we're focused on topics of the philosophy. y normalmente nos centramos en temas de la filosofía. When you're analyzing, you're coming from every direction, Cuando tú analizas, tocas el tema desde diversas direcciones, meaning you are using information you got in a class, y eso significa que utilizas información que has recibido en la clase, something you read in a book, algo que has leído en un libro, something a friend told you about a Dharma class, algo que algún amigo te haya comentado sobre la clase de Dharma, perhaps a scriptural reference you memorized that you like, quizá una referencia en las escrituras que hayas memorizado porque te gusta, your own life experience, tus propias experiencias vitales, moving from every side of the topic y entonces te mueves Checking. comprobando desde todos los ángulos del tema to move an intellectual understanding here, para provocar una comprensión intelectual aquí, to really here, para que llegue aquí, where you have more of an experiential realization. donde tendrás una comprensión más basada en la experiencia. And that realization initially is contrived, Y esa comprensión al principio es algo artificial, meaning we force it, eso significa que la estamos forzando, meaning we have to remind ourselves through the meditation, eso significa que tenemos que estar continuamente durante toda la meditación recordándonoslo, and eventually it will be uncontrived, pero al final no será artificial sino natural, automatically arising in the mind, que surgirá de manera natural en la mente. that can inspire your practice. Y eso puede inspirar tu práctica. That's what changes your mind and changes your life for the better. Y eso es lo que transforma tu mente y tu vida para mejor. If we're focused with the analytical meditation Si estamos enfocados con esa meditación analítica, in the best way. de la mejor forma. So many of us are leaving this out of our meditation practice, Y muchos de nosotros estamos viviendo esto gracias a nuestra práctica de meditación, especially analytical meditation on the Lam Rim, y especialmente la meditación analítica en el Lam Rim, which is our foundational philosophy. que es nuestra filosofía fundacional. So people find it boring, Algunas personas lo encuentran aburrido, they don't know how to do it properly, no saben hacerlo bien, they don't like it, no les gusta, they think they're not good at it, piensan que no son buenos haciéndolo, and so they'd rather visualize aspects of the Buddha, recite a mantra, sacred saying, entonces quizá hay personas que prefieren visualizar ciertos aspectos de un Buda y recitar cierto número de veces un mantra, or just staying with calm abiding. o simplemente permanecen en esa calma mental. Okay. So, however, we are very good with analytical meditation. Sin embargo, todos somos muy buenos con la meditación We analítica. just don't always do it in the best way. Simplemente que no lo hacemos de la mejor forma posible.
So maybe you have a problem with someone in your life. Quizá tengas un problema con alguien en tu vida. Last night we discussed a difficult person. Anoche hablábamos sobre las personas difíciles And I mentioned the process we go through. y mencioné el proceso por el que pasamos. You're upset. Tú te sientes mal, te sientes You had a mal, little negative interaction, tienes una interacción algo negativa, maybe a big one. o quizá sea pequeña o grande. And then I retreat to my place. Me retiro a mi lugar And my mind is turning around and around, y mi mente empieza a darle vueltas, exaggerating all the negative qualities about that person. exagerando todas las cualidades negativas de esa persona. Is it like that? ¿Es así? Okay. Then I decide to tell a friend the same story, Y entonces decido contarle a una amiga la misma historia, further exaggerating the negative exagerando qualities. todavía más las cualidades negativas. Okay. And I'm getting very clear. I'm getting clear about the negative qualities Entonces consigo mucha claridad sobre esas cualidades negativas, because I'm focusing on them. porque me estoy centrando en ellas. And I tell somebody at my home, Y se lo cuento a alguien en casa. and it becomes a very strong, concretely existing negative story. Y se convierte en una historia negativa que existe de una manera muy concreta, muy fuerte. That's how that person exists. Y así es como existe esa persona. Negative, horrible person. Una persona negativa y horrible. Okay? And I convince myself Y me convenzo a mí misma they're terrible. de que esa persona es horrible. They're the source of my suffering. Que son la fuente de mi sufrimiento. They're the source of my unhappiness. Son el origen de mi infelicidad. Like I have no responsibility at all. Sobre lo que yo no tengo ninguna responsabilidad en absoluto. That's analytical meditation. Y eso es meditación analítica. It's just not focused in the right way. Solamente que no se está enfocando en lo correcto. So an example is if we're doing death meditation, Un ejemplo sería si hacemos una meditación sobre la muerte, which is really about motivating your practice, que se hace para motivar la práctica. is if you're analyzing that everybody dies, Si tú analizas que todo el mundo muere, there's really nothing we can do about that. no hay nada que podamos hacer al respecto, It's not really what we want. We're a bit afraid because we don't know what will happen next. y no es algo que queramos, tenemos miedo porque no sabemos qué va a pasar después. Can I stop this situation from coming? ¿Puedo evitar que llegue esa situación? Let me reflect for a moment on the most brilliant people in the world didn't stop it. No, bueno, déjame que reflexione un momento. Las personas más brillantes del mundo no han podido parar eso. The most powerful people in the world didn't stop it. Las personas más poderosas del mundo tampoco han podido detenerlo. Even people like Jesus and Mother Teresa, and they had some incredible qualities. They didn't stop death from coming. Ni siquiera personas extraordinarias como Jesús o la Madre Teresa han podido evitar que llegue ese momento. The Buddha died. Y el Buda murió. So you're thinking in meditation, even the Buddha died. Entonces tú piensas en la meditación, incluso Buda murió. So how do I think I'm going to escape this situation? Entonces, ¿cómo pienso que yo voy a escapar de esta situación? Slowly, slowly thinking, again and again, Entonces, poco a poco, una y otra vez, piensa de esta forma, in this type of meditation, en este tipo de meditación, I am definitely going to die. es seguro que voy a morir. I am definitely going to die. Es seguro que voy a morir. And people can create nuclear war on the planet, Y las personas pueden crear un mundo nuevo en este planeta that powerful, que sea poderoso. and they die. No, ay, perdón, sí. Que puede haber una guerra nuclear en el mundo, perdón, estoy un poco cansado. Puede haber una guerra nuclear en el mundo y vamos a morir todos. They're that powerful, Tienen ese poder de poder destruir todo el planeta and they die. y mueren. How do I think I will not die? ¿Cómo pienso que yo no voy a morir? So over and over, we're soaking our mind in the topic, Entonces, una y otra vez vamos impregnando nuestra mente de ese tema. and if you come to this juicy feeling here, Y si tú llegas a tener esa sensación jugosa en tu interior, deeper experience, una experiencia más profunda, maybe some fear, quizá incluso temor, I am definitely going to die. es seguro que voy a morir. Then you want to take your shine, your concentration, Entonces empleas Shine, tu concentración, apply it to that experience, to y la deepen, aplicas a to esa deepen. experiencia para hacerla más profunda. That experience, Para hacerla más profunda, okay? Until it fades again, hasta que se desvanece de nuevo, analyze again. entonces empiezas de nuevo el análisis. Bring yourself back to that place, Te vuelves a ese lugar de nuevo, keeping the mind focused there,
Mantén la mente enfocada ahí to deepen that experiential realization. para profundizar en esa comprensión basada en tu experiencia. And that's how we combine analytical meditation Y así es como combinamos la meditación analítica with shine, con Shine, with our calm abiding, con nuestra calma mental. to have a deeper experience of the philosophy. Para poder tener una experiencia más profunda de la filosofía. To merge your mind with that, Para que nuestra mente se funda con eso. because these topics can transform your mind Porque esos temas pueden transformar tu mente into a better place. para llevarlo a un lugar mejor. So when we were discussing your good qualities earlier, Cuando antes discutíamos que tenemos buenas cualidades, how did that go for you? ¿cómo fue ese tema? So first we were looking at the good circumstances of our lives. Primero mirábamos las circunstancias positivas de nuestra vida. Is that okay to reflect a bit on that? ¿Estuvo bien pensar sobre eso? Then your good qualities. Después tus cualidades positivas. Easy? ¿Fue fácil? Okay. Easy for everyone? ¿Para todos fue fácil? Not usually. Most people find it difficult. Y no es normal porque la mayoría de You las personas lo guys- encuentran difícil. You guys seem to be in a better space. Quizá parece que estáis en Really? un lugar mejor, en un It's nice. espacio mejor, eso está bien. But a lot of people feel that it starts to accentuate the negative parts of the ego. Pero una persona siente que eso empieza como a acentuar las partes negativas del ego. Like, I'm great. Como, soy estupendo. No, it's balanced. No, no está equilibrado. Balanced experience. Necesitamos una experiencia equilibrada. And if you are okay, like some of you said, I am okay to focus on my good qualities in a balanced way. Entonces, si está bien, como habéis dicho algunos de vosotros, puedo pensar en las cualidades positivas mías de una forma equilibrada. I find that very healthy. Creo que eso es muy saludable. So, in the United States, we right now have a terrible plague going on, low self-esteem. Y en Estados Unidos ahora mismo tenemos como una plaga terrible que es la baja autoestima. Do you know what I mean, low self-esteem? ¿Sabéis lo que quiero decir esa baja Okay. autoestima? It seems to be very strong in the United States more than other countries. Parece que en los Estados Unidos es más fuerte que en otros países. Maybe it's a result of our leader, I'm not sure. Quizás sea el resultado de nuestro líder, no lo sé. But people had it long before that. Pero antes Okay. de él también la tenían. And what happens is, if you find that you fall into this pattern a little bit, Entonces lo que sucede es que si tú sientes que estás cayendo en este patrón un poco, we're simply not viewing ourselves in an accurate, full, wholesome way. significa que no nos estamos viendo de una forma saludable y fidedigna o precisa. So it's just a matter of giving some accurate attention to those good qualities. Simplemente se trata de prestarle más atención, una atención más precisa a esas cualidades positivas. Like, did you ever notice how you feel, and you may feel fine, Sí, sorry. when someone gives you a compliment? Entonces, ¿has sentido alguna vez, has pensado una vez o cómo te sientes cuando alguien te dice algo agradable, te hace un elogio, un piropo, por ejemplo? Right? Sometimes the mind runs off with pride, like, oh, I'm so great, I'm all happy, okay? Entonces, a veces la mente surge mucho orgullo, ¿no? Soy estupendo, ¿no? Or we push away the comment. No, that's not me. O a veces como que rechazamos esa alabanza, decimos, no, yo no soy así. But I think it's healthy, as most of you may feel, just we acknowledge, thank you, but that's all. Pero creo que es más saludable lo que vosotros habéis dicho, ¿no? Bueno, está bien, lo reconozco, pero ya está. So what happens when somebody criticizes you? ¿Y qué sucede cuando alguien te critica? Is it okay as well? ¿También está bien? Right. Now people say it depends who is criticizing. Hay personas que dicen, depende de quién te critique, It depends what they're saying, depende de lo que diga, how they say it, cómo, who's around. quién esté Okay, alrededor. many factors. Hay muchos factores ahí. But even if it's a nice person saying in a nice way, Pero aunque sea algo válido, que te lo está diciendo una persona agradable, te lo está diciendo de una forma agradable, some people hear and go, oh, okay, maybe I do that. I'll check. hay personas que reaccionan diciendo, bueno, sí, quizá yo haga eso, lo voy a comprobar.
I'll see if I can change something. O voy a ver si puedo cambiar algo. But some people completely obsess about that for the next month. Pero hay otras personas que se quedan obsesionadas durante el mes siguiente con este tema. Right? That's all they focus on. Solo piensan en eso, The one little comment. ese pequeño comentario. Did anything like that happen for you? ¿Os pasa algo de eso? But so I did an experiment at one of our centers. Yo lo experimenté en uno de nuestros centros. I was running this center, the retreat center, Yo estaba dirigiendo ese centro de retiros in the United States. en Estados We had a Unidos. very good manager, Teníamos un gerente muy bueno. very talented, bright woman. Era una gerente, una mujer con mucho talento. But she, at times, had a kind of victim personality. Pero a veces tenía esa personalidad victimista. She felt like a victim, Se sentía como una víctima. that things had happened to her, Que todo le pasaba a ella. kind of caused outside of herself. Que todo era causado por algo externo a ella. And she sometimes carried this around, that she wasn't worthy, she wasn't good enough. Y entonces a veces ella pues llevaba eso, lo extendía a su alrededor, ¿no? Lo mostraba, que ella no era digna, que ella no se merecía eso, lo que sea. So we were close, Éramos cercanas, teníamos cierta cercanía, but sometimes we clashed, pero a veces chocábamos, disagreed. no estábamos de acuerdo en cosas. And she was telling me that I wasn't giving her any positive feedback. Y entonces ella me estaba diciendo que yo no le hacía ningún comentario positivo a ella. So I thought about that, Pensé en eso un tiempo, and I thought, okay, I'm going to work on that. entonces dije, bueno, voy a trabajarme ese tema. And I started noticing my mind. Y empecé a notar cómo estaba mi mente. And then there were times one time I brought her a flyer. She had created this. Entonces una vez le llevé un impreso que ella había diseñado. And I came downstairs from my office directly to her. Y entonces bajé de mi oficina directamente para hablar con ella. And I said, all positive, how wonderful this is. Y entonces le dije todo positivo, lo bien que estaba hecho, lo bueno que era. What you made, Lo que has hecho. beautiful. Es muy bonito. It's very good promotion. Es una promoción muy buena. It does everything. Todo está Like, bien. thank you. Gracias. Okay? She couldn't look at me. No me podía mirar. She said, yeah, like that. And I said, hello? Entonces yo decía, hola, Ma, do you hear what I'm saying? ¿estás oyendo lo que te digo? Then little corner of the mouth. Entonces una esquinita de su boca. Yeah, I know. Sí, ya lo No, sé. really, this is tremendous. No, esto es tremendo, es estupendo. Thank you so much. This is Muchas great. gracias. Great Es job. fantástico, es un gran trabajo lo que Okay. has hecho. Then, a few days later, Unos días después, we had a retreat starting, empezaba un retiro. and in the kitchen was kind of dirty, and I walked through the kitchen. Entonces la cocina estaba sucia, yo pasé por la cocina. What I thought, very kind of light comment, no big deal. Entonces lo que yo pensé que iba a ser un comentario pues, muy ligero, no nada serio. Is somebody going to get the kitchen together? Because people are going to be arriving soon. Entonces alguien va a limpiar la cocina porque ya mismo va a llegar la gente. Now also I'm the director. Yo también soy la So some directora. people place a big thing on director, Y entonces big, todo- you know. But I was like, oh, is somebody, what's happening with the kitchen? y hay mucha gente que le da mucha importancia al director. Yo simplemente lo estaba diciendo de una manera muy suave, ¿no? ¿Qué va a pasar con la cocina? But that's her responsibility, Pero era su to responsabilidad get somebody to clean the kitchen. hacer que alguien la limpiara. So she internalized that, took that on, Entonces ella internalizó eso, lo tomó como suyo, that she didn't do a good job. que no estaba haciendo un buen trabajo. That's all she thought about for the next month, Y estuvo dándole vuelta al mes siguiente. was that. Todo solo pensaba en eso. And later, and I was very conscious that month of the good feedback I was giving her, which was a lot. Y durante ese mes me hice consciente de todos los comentarios positivos que yo le hacía, que eran muchos, But genuine. y sinceros. She deserved it. Se los merecía. And later, after the month, Y después del mes she then accused me again of, you never say anything positive to me. me volvió a acusar de que no le decía nunca nada positivo. But I was tracking. Pero yo le seguía la pista a todo lo que yo le decía. And then I said, oh, you feel that way? Ah, ¿tú sientes eso? But what about the flyer? Entonces, ¿qué pasa con ese impreso, con esa hoja? Remember? What about the other thing that you did? Con eso otro que hiciste. What about how delicious the food was? Lo buena que estaba That la you made. comida que tú hiciste.
What about how nice the office was arranged? Lo bonita que estaba puesta la oficina. And this comment, and this comment, and this comment. Y And este otro. I looked at her. She never heard it, never heard any of that. Couldn't No. hear it. No podía oírlo, no oyó nada de eso, de lo que yo le había dicho. Belief in here, not good enough. Porque tenía esa creencia en su interior, no soy lo suficientemente buena. The only really negative thing I did the day was the kitchen. Oh, is somebody going to do something with the kitchen? Y lo único negativo que le había dicho era eso de la cocina. ¿Alguien se va a encargar de hacer la cocina? And I said, was there anything else, other negative comments? ¿Hubo algún otro comentario negativo aparte de este? She couldn't think of any. No pudo pensar en She didn't have nada. anything specific, No pudo nombrar nada específico. just the kitchen. Solamente la cocina. So, just reorienting the mind out of balance, right? Entonces la mente está fuera de equilibrio, está desequilibrada, se trata de reorientarla. And then when I mentioned to her, and then she said, oh yeah, you're right. Entonces se lo mencioné y me dijo, sí, lleva So, razón. we sometimes just want to accurately look at what our mind is saying. Entonces a veces tenemos que mirar con precisión qué es lo que está diciendo nuestra Right. mente, con You honestidad. owe this to yourself. Te lo debes a ti Okay. misma. Please, check your stories, Por favor, comprueba qué historias te cuentas. okay? We have to start being kind to ourselves. Tenemos que empezar a ser bondadosas con nosotras mismas. We can't be kind to others if we don't have some kindness first here. No podemos ser bondadosas con los demás si no tenemos bondad en nuestro interior, But with the right motivation. pero con la motivación adecuada. It's not about me only. No se trata solo de mí, It's some kindness to me es bondad hacia mí misma, so I can move along this path to full enlightenment, de manera que pueda recorrer este camino hacia la completa iluminación, so I can be kind to all beings. de manera que pueda ser bondadosa con todos Never- los seres. Never losing sight, I want to be beneficial to all living beings. No podemos perder de vista nunca que quiero ser beneficiosa para todos los seres vivos. Analytical meditation helps us with this. Y la meditación analítica nos ayuda con esto. So if you also want to do it with an ordinary life activity, Y si queréis también podéis hacerlo con una actividad normal de la vida. for instance, in the case with this manager, Por ejemplo, en el caso con esta gerente, I went back into my mind and thought, am I only criticizing her? entonces yo volví a mi mente y pensé, ¿solamente la critico? And I had to review some interactions with her. Entonces revisé diversas interacciones con ella. And she went on to analyze her mind, her stories, Y ella se fue a analizar su propia mente, sus propias historias. that I'm only criticizing her. Yo solamente la critico a ella. She had to analyze that, look at that. Ella tenía que analizar eso. And another example I'll give is one time I was working when I was living in California. Otro ejemplo es una vez que yo trabajaba cuando vivía en California. It was when I started living and working at Dharma centers. Es cuando empecé a trabajar y vivir en centros de Dharma. We have a center in San Francisco. Teníamos un centro en San Francisco And at the time I was given a room, simple room, to live with a nun. I wasn't a nun then, but to live with my nun friend. Entonces había yo iba a compartir como el dormitorio con una monja, yo en ese momento todavía no era monja, In her house, ella era una amiga mía y entonces iba a vivir con ella that was our center. en una casa que era nuestro centro. And in order to do that, I worked 2 weeks a month, generally, Y para hacer eso yo trabajaba normalmente 2 semanas al mes in a law firm in San Francisco. en una empresa de abogados, ¿no? De abogados, creo que he And dicho. I worked in different law firms, Y yo he trabajado en distintos bufetes de abogados doing kind of temporary work haciendo trabajo temporal as a secretary, como secretario, okay, part-time. a tiempo parcial. So I had given up my career, Yo había abandonado mi carrera profesional. and I used to, we were talking in the car, I used to work in politics. Can you believe that? Yo trabajaba en la política. That is why I'm a nun now. Y por eso soy monja ahora. I wanted to bring about positive change on the planet. Porque traer un cambio, producir un cambio positivo en el planeta. A lot of us would like to help, like I think a lot of you feel the same. Y creo que muchos sentimos lo mismo, ¿verdad? At one point, I thought politics might be a way to help. Y pensé que la política podía ser una forma de ayudar. Anyway, I left that. Entonces lo dejé, I'm living at a center viví en el centro, now, not making much money,
No ganaba mucho dinero, living in a small room, vivía en una habitación muy pequeña and I'm doing this temporary work, y hacía un trabajo temporal, which I used to really hate doing. algo que no me gustaba en absoluto. So, and my friends from Washington, D.C., where I used to work, Y mis amigos de Washington, D.C., donde yo solía trabajar, they're asking and questioning me, what are you doing? me preguntaban, ¿qué es lo que haces? Like, what about your career? ¿Qué pasa con tu Like, profesión? what, Buddhism? ¿Budismo? Like so I was insecure. I start questioning myself. Entonces yo me sentía insegura, empecé a cuestionarme a mí misma. But part of me with the center, I knew when I did that work, I was really happy. Pero en una parte de mí, en el centro, cuando yo hacía este trabajo, yo me sentía feliz. We were creating this wonderful place. Estábamos creando un lugar maravilloso. So I would go to these law firms, Entonces yo solía ir a trabajar a esta empresa de abogados. and in one firm they paired me for 1 month with this one lawyer. His name was Ted. Y entonces me pusieron a trabajar con un abogado que se llamaba Ted, un tiempo. And it was a 1 month assignment. Era una tarea de un mes. So on Monday morning he would come in from the weekend. Entonces el lunes por la mañana llegaba del fin de semana. He'd come out of his office with his coffee mug. Entonces llegaba con su taza de café, salía de su oficina. And he'd chat with me a little bit, talk to me. Entonces hablaba un rato conmigo. How was your weekend? ¿Qué tal te ha ido el fin de semana? Oh, what did you do? ¿Qué Like has that. hecho? Hold his mug. And then he'd hand me his mug to wash. Y después me daba para que yo lavara esa taza. And in the bottom of his mug after the weekend Y en el fondo de la taza, después del fin de semana, was all this disgusting mold in the bottom. había como una pasta así asquerosa And it's smelly. y que olía fatal. But, I worked in politics in Washington, D.C. I don't wash moldy coffee mugs. Entonces yo trabajaba en la política en Washington, D.C. y no me dedico a lavar tazas con moho, con suciedad en el fondo. This is my attitude, Esa es mi actitud. okay? I'm important, Yo soy importante. But now I'm doing this work that I didn't see as important anymore. Y ahora estoy haciendo este trabajo que ya no lo veía como importante. So I am resentful. Entonces siento resentimiento. I'm questioning my own choices. Estoy cuestionando mis propias elecciones. Makes me insecure. Y eso me hace insegura. Just normal mind out of balance. Entonces una mente normal fuera de equilibrio. Happens to us many times. Y eso nos pasa a todos nosotros muchas veces. But what would happen is I got myself into such a state. Entonces lo que pasó es que entré en ese estado. I had recently come back from 2 years in India. Yo había vuelto de 2 años en India And Nepal. India y Nepal, Meditating here on the top of the mountain. meditando aquí en la cima de las montañas, Spacious, calm, wonderful. espacio, calma, todo maravilloso. And my friends in Washington, D.C. Y mis amigos de Washington, D.C. think this is really cool. pensaban que esto era muy guay. So my reputation, they think it's really great what I'm doing. Entonces su reputación era que está haciendo algo estupendo. But now doing the temporary work, Pero ahora, haciendo ese trabajo temporal, they're not sure that's a good thing for me to ya no do. están seguros de que eso sea algo bueno para So mí. my reputation gets a little threatened. Entonces mi reputación está algo amenazada. That's the most important thing to us, our reputation, right? Y eso es lo más importante para nosotros, ¿verdad? Nuestra So, reputación. right? Just to interject for a moment in the story. Entonces, simplemente un paréntesis en la historia. Are you aware of something called the 8 worldly dharmas? ¿Conocéis esto que se llama los 8 dharmas mundanos? Okay? 8 worldly dharmas. Los Okay. 8 dharmas If you mundanos. don't know the 8 worldly dharmas, Si no this los is your conocéis, lunchtime exercise, Este es el ejercicio que durante el almuerzo. one of the exercises. Uno de los ejercicios que tendré que hacer durante el almuerzo. These are the 8 worldly dharmas. There's 4 pairs of situations that manipulate you. Entonces son 4 parejas de situaciones que te manipulan. What's the first pair? ¿Cuál es la primera pareja? Pleasure. And what else? Pleasure and Pain. pain and pleasure. Number 1, La primera pain and pareja pleasure. Es Okay. dolor y placer. Number 2, La segunda, Tener y no tener, objetos no tener. having or losing material objects. gain and loss. Gain and Gain and loss. loss, I'll call it. Gain and loss. Ganancia y pérdida. Okay. Number 3,
praise and criticism. blame or criticism. Alabanza y crítica. Praise and blame. Number 4. Buena reputación, mala reputación. Good reputation, bad reputation. Yeah, having a good reputation, having a bad reputation. Thank you so much. Muchas gracias. Tener buena reputación, tener mala reputación. Muchas gracias. So, literally in Tibetan, in the language, Literalmente en el idioma tibetano they are son being happy when you feel good, sentirte feliz cuando estás bien o te sientes bien, pleasure. placer. Being unhappy when you feel pain. Estar infeliz cuando sientes dolor. Okay? Being happy when you get something, gain. Estar feliz cuando tienes algo, ganancia. Being happy when you lose something or don't get something, Estar infeliz cuando pierdes algo o cuando no consigues algo. loss. Pérdida. Being happy when you hear pleasant sounds about you, Sentirte feliz cuando oyes sonidos agradables sobre ti, praise. alabanza. Being unhappy when you hear unpleasant sounds about you, Y ser infeliz cuando oyes sonidos desagradables sobre ti. blame or criticism. Culpa o crítica, no te echan la culpa o te critican. Being happy when you have a good reputation, Ser feliz cuando tienes buena reputación being unhappy when you have a bad reputation, y ser infeliz cuando tienes mala reputación. sometimes called fame and dishonor. A veces se llama fama y deshonor. These situations manipulate you through almost every moment of your life. Y estas situaciones te manipulan casi durante todos los momentos de tu vida. Okay, the utter duality in some ways. Son como dualidades externas en cierta forma. So your job at lunchtime, Vuestro trabajo durante el almuerzo, as one of my lamas mentioned, como mencionó uno de mis lamas, is one of the 8 is the worst situation of all. uno de los 8 es la peor situación de todas. Which one keeps you up at night? ¿Cuál es el que te mantiene despierto por la noche? Which is the worst one that has you here, ¿Cuál es el que más te atenaza? where the mind cannot let go of it? Y la mente no puede soltar. So please check. You can discuss with each other, Podéis discutirlo entre vosotros okay, and notice why. y nota por qué. Okay, everybody clear? Okay. ¿Lo ves, claro? Back to TED. Ahora volvemos a hacer. Okay. So I wasn't on the mountain anymore meditating. Yo ya no estaba en la montaña meditando. Right? And on the mountain, when you're meditating or you're in retreat anywhere, Y entonces en la montaña, cuando estás en retiro, cualquier sitio, you might feel like you're pretty good. te puedes sentir que eres estupendo. And then you come back out in front of somebody. Y entonces tú sales de ahí y te encuentras con alguien. It's a great check for the mind. Y eso es un gran reto para la mente. How's my mind? ¿Cómo está mi mente? Suddenly you're in front of people and you don't feel like the mind's going that well. Entonces tú de repente te encuentras con gente, con personas y ya no sientes que la mente esté tan bien. So a lot of my practice is I do my internal work on my cushion. Entonces parte de mi práctica es que yo hago un trabajo interior sobre sentado en el cojín, Consistent daily practice, una práctica diaria as best as I can do some days. y algunos Okay. días lo que puedo hacer, de la forma mejor que pueda. Meaning be reasonable. Entonces eso significa ser razonable. As busy, active working people, Y para las personas que trabajan, que son activas, some days you may be incredibly busy quizá haya días que estés súper ocupado and not be able to get to a lot of practice. y quizá no puedas hacer mucha práctica. Okay, you do the best you can. Hacer lo mejor posible. And then I have a day off Entonces tienes un día libre and I get to a little bit more. y entonces hago un poquito más. Reasonable. Algo Reasonable. razonable. You get some chance, you might want to do a little bit of retreat like this. Si tienes la oportunidad, puedes hacer un pequeño retiro como este, And then another time, go to a retreat center like Osaling. o en otra ocasión puedes ir a un centro de retiros como Selin, Try a little bit longer, un tiempo más largo. like that. Then some point you could do on your own, a Y little bit. a veces ya llegará un momento que puedas hacerlo tú solo We have to figure out a way we make it work. y tenemos que encontrar la forma en la que funcione para nosotros. So then I have my own consistent practice, Entonces tengo una práctica propia, consistente, then retreat, solo retreat. entonces retiro en solitario, So the internal work, ese es el trabajo interno, and then I come out to do the external, see how it's going. How's my mind? y después salgo y veo cómo está mi mente en lo externo, And para I- comprobar cómo está la mente. Okay, that didn't go very well with that person, or I'm kind of thinking this right now, so I need to go back into my practice and check. Entonces quizá diga, bueno, con esta persona no me ha ido tan bien, tengo que mirar esto, y entonces vuelvo a mi práctica interior. So now I'm at this law firm working and I'm miserable. Entonces yo me sentía fatal en este gabinete de abogados And I have told myself that I hate TED. y me dije a mí misma que yo odiaba a Ted.
I hate washing out his coffee mug, Detesto tener que lavar la taza de café and I hate that I have to do this work, y detesto tener que hacer este trabajo. and I don't know what I'm doing with my life, No sé lo que estoy haciendo con mi vida. and should I go back to my career that wasn't working, doing it for me, Tengo que volver a mi profesión, que tampoco me iba demasiado bien. and all these questions, soul-searching myself, Sorry. like searching my own mind. Entonces yo estaba como buscando en mi propia mente, me estaba planteando todas estas preguntas. Analytical meditation, Y era meditación analítica. till I'm like, wah, not happy, not helpful. Entonces eso no me estaba ayudando. Take a break. Un descanso. I go to the bathroom. Voy al baño. I need to do something with my mind. Tengo que hacer algo con la mente. This is simply not working. Eso no me Okay? funciona. What's the problem? ¿Cuál es el problema? You go in the bathroom. Tú llegas al baño, Nobody bothers you in there. nadie te molesta allí. Whether you need to go to the bathroom or not, you just take a break. Okay? Entonces, necesitas ir al baño o no, tú te tomas un descanso. Basic mindfulness practice. Una práctica básica de mindfulness, de atención consciente. I'm in the bathroom. Estoy en el baño, First breath, la Right. primera respiración es así, Then- comprimida, second and third breath. la segunda y la tercera, Okay. ¿vale? What's the problem? ¿Cuál es el problema? You chose this work. Tú has escogido este trabajo, Nobody made you do this. nadie te ha obligado a hacerlo, It's my decision. es mi decisión. I like living at the center. Me gusta vivir en el centro, Makes me really happy. eso me hace muy feliz I love the work we're doing there. y me encanta el trabajo que estamos haciendo allí. How cool that I got this job, ¿Cómo es que he conseguido este trabajo? because I can work whenever I want. Porque yo puedo trabajar donde quiera, They pay me a lot of money. me pagan mucho dinero, It's easy work. es un trabajo fácil, It's a comfortable environment. es un entorno fácil, cómodo. So what's the problem? Entonces, ¿cuál es el problema? Ted. Ted. Okay, let's look at Ted. Vamos a mirar a Ted. You know, he's always polite to me. Siempre es agradable conmigo, es educado. He has never, ever been rude to me. Nunca me ha tratado mal. He appears to respect me. Parece que me respeta. He asked me about my weekend. Me pregunta cómo me ha ido el fin de semana. I met his wife. He conocido a su mujer, She's very nice. también es muy agradable. This is Northern California. Esto es en California del Norte. He actually lives in Southern California. Y él vive en el sur de California. He came up and got a job offer at this law firm Él llegó y tuvo una oferta de trabajo en este gabinete de abogados to help start this law firm. para empezar como fundando ese gabinete de abogados. Now he chose to do it, Él escogió hacerlo and they pay him a lot of money, y le pagan mucho dinero. but he often tells me during the week about his house in Southern California. Pero durante la semana muchas veces me habla de su casa en el sur de California. I know that part of Southern California. Y yo conozco esa parte del sur de California. It's a nice area, Es una zona muy agradable. and his garden, Su jardín and his kids live down there, y sus hijos viven allí and he kind of misses it. y los echa de menos. And he's in an apartment now in San Francisco, Y ahora está en un apartamento en San Francisco. and I'm kind of thinking about him. Like, what's wrong with him? Entonces pensaba en él y digo, bueno, ¿qué hay de malo en él? The coffee mug? ¿La taza de café? Is that it? ¿Eso es todo? Because I would wash any of my friends' moldy coffee mugs with pleasure. Porque yo estaría dispuesta a lavar todas las tazas asquerosas de mis amigos con placer. We're happy to help our friends. Somos felices de ayudar a nuestros That's easy. amigos, eso es fácil. But in the morning, Pero por la mañana, I had a motivation teníamos una motivación. about directing the energy of my body, speech, and mind towards getting enlightened, Y esa motivación que tuve por la mañana era dirigir mi cuerpo, palabra y mente para alcanzar la iluminación, so I can benefit all living de beings. manera que pudiera beneficiar a todos los seres vivos. And if you listen to Lama Zopa Rimpoché teaching the last couple of years, Y si había escuchado las enseñanzas de Lama Zopa Rimpoché los últimos 2 años, he emphasizes different things at different times. él enfatiza distintas cosas en momentos diferentes. But the last couple of years he was emphasizing all, the word all, Pero en estos últimos años estaba enfatizando la palabra todos. todos. Okay. And he would say in Rinpoche's style, in English, Y él suele decir en su estilo, en su inglés, some of you know how Rinpoche speaks.
¿Algunos de vosotros sabéis cómo habla Rinpoché? To benefit all sentient beings. Para beneficiar a todos los seres vivos. Sentient beings. The emphasis on the all. El énfasis está en todos. So I'm in the bathroom thinking about this. Entonces yo estoy en el baño pensando en todo esto. How interesting Qué interesante. that I am interested in benefiting all living beings Que yo estoy interesada en beneficiar a todos los seres vivos. except Ted. So again, I need to rebalance. De nuevo, tengo que reequilibrar. There's nothing wrong with him, he's a nice man. No hay nada malo en él, es un hombre agradable. So I'm in the bathroom, noticing my mind, Entonces estoy en el baño, notando mi mente and Ted, y a Ted. to benefit also Ted. Beneficiar también a Ted. Okay, Vale. I feel better, Me siento mejor, more positive, más positiva. I leave the bathroom. Dejo el baño. Okay, I reestablish my motivation He restablecido mi motivación in the proper way. de una forma adecuada Okay. I come out, okay. y sano. And I remind myself Y me recuerdo that the basis of harmony on the planet que la base de la armonía en el planeta, is I can only work from my mind, yo solamente Ok. puedo trabajar sobre mi mente trying to create as many healthy relationships as possible. para intentar crear tantas situaciones saludables como sea posible. Ted, Ted, okay? Let me work on that. voy a trabajar en esto. So over the course of the next few weeks, Entonces, a lo largo de las siguientes semanas, we actually become friends. nos hicimos realmente amigos. I look forward to seeing him. Yo estaba siempre deseando I'm verlo, really working with my mind. trabajando sobre mi mente. I like him. Me gustaba. When you like people, Cuando a ti te gusta la gente, you start to see their positive qualities. empiezas a ver sus cualidades positivas. You start to let go of the negative qualities. Empiezas a dejar de lado, a soltar las negativas. When you don't like people, Cuando no te gusta alguien, what's exaggerated in your mind lo que exageras en la mente are all their negative qualities. son todas sus cualidades negativas. Okay? You need to see accurately. Tienes que verlo con precisión. This is difficult. Okay? Esto es difícil. It's our last Monday together, Ted and I. Entonces, nuestro último lunes juntos, Ted y yo, I'm anticipating the coffee mug. yo estoy anticipando la taza del café. I now want to wash it. Ahora quiero lavársela. And he comes out of his office with the mug. Y ahora sale de su despacho con la taza. How was your weekend? ¿Cómo te ha ido el fin de semana? Da 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 da. He tells me. Me cuenta. I tell him. We're having a nice exchange. We're hey, yeah, you know. Agradable. We're happy to see each other, Estamos contentos de vernos. right? He knows also my time is running out of being with him. Y también sabe que se me está acabando el tiempo de estar con él. And I go to reach for his mug. Entonces le saco la mano para coger la taza. He's my friend. Es mi amigo. I want to help him out, right? Quiero ayudarle. But he somehow this Monday, Ese lunes, the mud, he kind of it tips and he kind of looks in the mug entonces es como que mira dentro de la taza and he sees all the moldy y ve stuff todos esos residuos que están ahí, toda He esa didn't- suciedad he didn't see before. que no había visto antes. And then he goes, Entonces Oh. me dice, oh, "That's disgusting." asqueroso. He goes, "Oh," and I said, "No, no, no, let me wash." And we're fighting over who's going to wash the mug. Entonces yo intento quitársela y estamos peleando a ver quién la iba a lavar. Okay? So transformation externally. Entonces transformación externa. If you want to change your external reality, Si quieres transformar tu realidad externa, change your mind. tienes que transformar tu Okay? mente. That does have an effect on the external reality. Y eso tiene un efecto sobre la realidad externa. And it's not magic, No es magia. and you don't need to be any great practitioner. Y no tienes que ser un gran practicante. Just slowly moving along, checking the accuracy of my stories. Simplemente, poco a poco, comprobando lo fidedignas que son las historias que te cuentas. And then I can come back to, if I need to, and I'm noticing the mind getting crazy, Entonces, podemos volver a ver si nuestra mente se está volviendo loca. back to checking the quality of my mind. Entonces, puedo recordar las cualidades de mi mente. Okay, let's do another brief meditation before lunch. Antes del almuerzo vamos a hacer una meditación breve. A different way to check on the clarity of consciousness. Otra forma de comprobar la claridad de la conciencia.
So now automatically you've got your position happening. Didn't take long. Ahora habéis tomado la postura de forma automática, no habéis tardado mucho. And you may notice the mind settles on the breath more easily. Y quizá notéis que la mente se ha establecido en la respiración con más facilidad. And imagine now you are seated next to a large mountain lake. Entonces imagínate que estás sentado junto a un gran lago de montaña. You are seated on the bank, on the grass beside, Estás sentado en la hierba junto al lago and you're looking out at the expanse of this crystal clear lake. y entonces estás mirando la extensión de este lago que tiene una claridad similar a un cristal, a un espejo, a un cristal. Every once in a while, De vez en cuando a bubble appears on the surface of the lake, aparece una burbuja en la superficie del lago coming from the depths of the lake. que proviene de la profundidad del lago Ripples go out from the bubble. y le salen como olitas de esa burbuja. Little disturbance on the surface of the lake, Son como pequeñas perturbaciones en la superficie del lago. like when a thought arises in your mind. Lo mismo que cuando surge un pensamiento en la mente. Different experiences go out from there. Y de ahí surgen distintas experiencias. If it's a light thought, Si es un pensamiento ligero, not much disturbance to the clear nature of your mind. no hay una gran perturbación en la naturaleza clara de tu mente. A heavy delusion like attachment or anger Pero un engaño pesado como el apego o el enfado is like a large disturbance in the lake. es como una gran perturbación en el lago. Large bubble coming to the surface, Es como si apareciera una gran burbuja en la superficie many agitated waves in the lake. y aparecen olas muy agitadas, muchas olas en la superficie del lago. That's all. Eso es todo. Eventually the bubble subsides back into the surface. Al final, la burbuja vuelve a la superficie The disturbance of the waves subsides, y también cesan las perturbaciones de las olas, returning our awareness back to that clear nature of the lake y volvemos nuestra conciencia a la naturaleza clara del lago, that is like our mind. que es como nuestra mente. Try to merge yourself with that clarity as best as you can. Intenta fundirte con esa claridad lo mejor que puedas. When a distraction arises, just see it like the ripples on the surface of the lake. Y si surge una distracción, mírala como si fuera esas olas en la superficie del lago. Let it go, Suéltalas returning your awareness to that clear, luminous quality. y vuelve con tu conciencia a esa claridad luminosa.
And just bring yourself back here into the space. Volvemos a este espacio. And may we dedicate any positive energy from this morning Y dedicamos cualquier energía positiva de esta mañana to helping us move along this path to full awakening, para que nos ayude a recorrer este camino hacia el completo despertar, so we can be of the most benefit to all living beings. de manera que podamos ser del máximo beneficio para todos los seres vivos. We're going to take a break for lunch, Vamos a descansar para almorzar. and let's just offer our lunch before we, in the prayer book, page 207. Vamos a hacer el ofrecimiento de comida en el libro de oraciones antes de almorzar en la página 207. We normally have a relationship with our food. We are hungry and cavernous. Entonces, la relación que solemos tener con la comida, tenemos hambre, entonces tenemos como deseo, And with great desire we eat. y con ese gran deseo comemos. Not so beneficial for your mind. Entonces eso no es muy beneficioso para tu mente. If we can reflect for a moment on all the starving people in the world, Si podemos pensar un momento en todas las personas que hay en el mundo muriéndose de hambre, could I just imagine offering the food to them, puedo imaginarme ofreciéndole toda esa comida a esas personas, or all the different realms of existence, en todos los diferentes reinos de existencia. and it alleviates their suffering, bringing them to ultimate happiness? Y podemos imaginar que eso alivia su sufrimiento y los lleva a la felicidad definitiva. Food that doesn't exist in the way it appears. La comida no existe en la forma en la que aparece. Food is empty of any inherent concrete nature. La comida está vacía de cualquier naturaleza inherente concreta. Can I imagine offering it to the 3 jewels of refuge? Puedo imaginarme ofreciéndosela a las 3 joyas de refugio, It brings great bliss to their holy minds. que trae gran gozo a sus mentes sagradas. May the food nourish us so we can continue our practice in good health and energy. Que esa comida también nos nutra a nosotros para que podamos estar en buena salud para poder seguir practicando. So we can become Buddhas De manera que podamos llegar a ser Budas to benefit all living beings. para beneficiar a todos los seres vivos. So for the purpose of benefiting all living beings, Entonces, con el propósito de beneficiar a todos los seres vivos, just think, I will practice the yoga of eating lunch. pienso, voy a practicar el yoga del almorzar, del comer. On this page we bless with 3 syllables, Om Ah Hung. En esta página podemos mirar que se bendice con 3 sílabas, Om Ah Hum. Om, you could visualize a white light coming from the images of the Buddhas in the room. Y cuando digamos la Om, podemos imaginar que de las imágenes de los Budas que hay en esta sala emana luz blanca. Ah at the throat, a red Ah. En la garganta hay una A roja Blue Hung at the heart. y en su corazón una Hum azul. So white, red, blue nectar rays coming into the food. Entonces, rayos de luz y de néctar blancos, rojos y azules salen y llegan a la comida Completely blessing the food. y las bendicen completamente. And we can recite this 4-line prayer. Y podemos recitar esta oración de 4 versos. Om Ahung, Om Ahung, Om Ahung, Lama Sangye, Lama Choden, Lama Gedunte, Kongi Jepo Lama, Te Lama, Nam La Chuparbo. Please enjoy your lunch, Disfrutar de la comida. and we meet at 3:30. Y nos vemos a ver a las 3:30. But please, some exercises Pero, por Okay. favor, to práctica, keep your mind a little bit more para focused. que vuestra mente esté más centrada, más Do enfocada. most people go out for lunch? Most of them. Okay. So again, you have the restaurant, the busy, whatever. But again, the 8 worldly dharmas. Entonces vais a salir fuera a comer mucho de vosotros, los restaurantes, habrá mucho jaleo. Por favor, recordad los 8 dharmas mundanos, Think about that. pensar en eso. And then, what about basic kindness with others? Y también esa bondad o habilidad básica con los demás. Do I need to be first in line to Tengo que get ser el primero en la cola. grasping?
Or con is it acercamiento. like I want to get my lunch, but kindness if you have a server? Entonces también ser amable, por ejemplo, con el camarero. Can I think about their experience? También puedo pensar en su experiencia. Can I see a nice nature in my mind, calm, spacious, Puedo ver la naturaleza agradable, bondadosa de mi mente, clara, espaciosa. focused on others around me, like También that? enfocándome en los demás que me rodean, Like that. So we try. etcétera. Entonces vamos a Okay. intentar hacerlo así. Gracias. Gracias. And can I just check one moment? Un momento, por favor. I don't know your expectations for coming, No but sé cuáles son vuestras expectativas. I'm not so into expectations anyway, because I think it's the mother of disappointment. Entonces yo ya no tengo expectativas porque creo que las expectativas son la madre de la decepción. Okay, but do you want more meditation, or is it okay the balance we're doing? ¿Queréis más meditación o estamos así equilibrados con lo que estamos haciendo? It's okay. It's okay, okay, so, okay, gracias.